Muy buenos días y bienvenidos otro día más a PhysioWorks. Yo soy Ana Galeote y el vídeo de hoy es un poco diferente. Hoy me siento a hablar con Carlos Torres. Carlos Torres es enfermero, es técnico en dietista y nutrición y se dedica a la divulgación a través de su plataforma Frontera Salud. En este podcast nos vamos a meter a fondo con la nutrición. Vamos a hablar de los principios básicos porque soy consciente de que hay muchísima confusión en redes sociales. Hay demasiados mensajes reduccionistas de esto es bueno, esto es malo, pero parece ser que los conceptos bases de qué es una proteína, qué es una grasa, qué es un carbohidrato, cuánto tenemos que comer, eh, si tenemos que comer, no tenemos que comer azúcar o cómo tenemos que hacerlo, son principios que realmente nos van a permitir tomar las decisiones adecuadas y estar más informados con respecto a nuestra salud y que cuando observemos un mensaje reduccionista y absolutista en Instagram, sepamos decidir si eso es para nosotros o no. Creo que este podcast os va a dar muchísima información, creo que es muy relevante y realmente os lo recomiendo a todos. Vamos a hablar desde qué hay que hacer para adelgazar, qué tan importante es la proteína, qué diferencia la alimentación de un deportista de una persona no deportista, qué es una alimentación saludable. O sea que hablamos de muchísimas cosas, creo que os va a interesar mucho y nada, espero que lo disfrutéis. Todos los detalles de Carlos, por si queréis trabajar con él, están más abajo en la descripción. Podéis contactarle directamente por Instagram, escuchar sus podcasts. Y nada, dicho esto, espero que disfrutéis de este episodio. Dejad cualquier duda que tengáis abajo en comentarios porque a mí me ayuda mucho para decir de qué otros temas podemos grabar más vídeos, a quién podemos invitar al canal y de qué otras personas podemos seguir aprendiendo. Y dicho esto, disfrutad muchísimo de este episodio. Hola Carlos, buenas tardes. Hola Ana, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, ¿y estás? tú? Muy bien. Pues aquí encantado de estar contigo y de charlar aquí un poquito en tu podcast, a Y, ver qué sale. y yo de tenerte aquí porque vamos a hablar hoy, bueno, sobre nutrición. Me ha apuntado muchísimas preguntas que creo que, aunque puede ser que la gente no se haga literalmente estas preguntas, o no todas, algunas sí, obviamente, pero creo que hay preguntas muy base que al final son los principios sobre los que se van a construir cosas como cómo puedo adelgazar, qué tengo que comer para ganar músculo y muchas veces como faltan esos Mm. principios, hay mucha información en internet que dice come esto, come lo otro, pero no te explican por qué, no te explican la base de la nutrición. Entonces creo que este podcast y tu ayuda nos va a servir para aclarar esos principios y realmente dar un conocimiento base para que la gente desarrolle un criterio y pueda distinguir lo que le conviene y alejarnos del esto es bueno y esto es malo. Buah, si Así conseguimos que eso, espectacular. estoy muy emocionada. Bueno, vamos allá con la primera pregunta, que creo que es un poco difícil, pero bueno, vamos allá. ¿Qué es una nutrición saludable? Que ese adjetivo es complicado. Empezamos, empezamos a topísimo, ¿no? Que es una nutrición saludable. Pues mira, una nutrición saludable a día de hoy es fácil de conseguir y difícil de conseguir a la vez, porque hay muchas variables que influyen en la nutrición. Pero realmente también es verdad que a día de hoy nos complicamos mucho la vida con la nutrición, ¿no? Bueno, con la nutrición o con todo en general, ¿no? En tu campo de fisioterapia, movilidad y tal, pues también, ¿no? Hay mucha gente hablando de pajas mentales y tal, no sé qué, cuando lo que he dicho antes, los básicos no están claros, ¿no? Y los básicos son los básicos. Entonces en nutrición nos pasa un poco lo mismo. Hay muchísimos mensajes en redes sociales a día de hoy demonizando alimentos, endiosando alimentos, demonizando dietas, poniendo dietas y llega un punto, hay un post por ahí que me encanta y lo estoy buscando antes pero no lo he encontrado para tenerlo a mano y es que si tú combinas los contenidos que hay en 7 libros de nutrición que son top seller, no podrías comer nada. Es decir, Wow. claro, tú lees uno y te dice que no comas fruta porque la fruta es mala, tal. Te lees otro y te dice que no comas carne. Te lees otro y te dice que comas solo carne y dices, ostras, tío, ¿y qué como, no? ¿Cómo lo hago bien? Entonces es verdad que encontrar esa nutrición saludable es muy complicado. Lo que sí está claro es que la nutrición saludable tiene unos principios que son básicos, ¿no?
y hay principios que tienen que cumplirse sí o sí siempre. Por ejemplo, el balance energético, ¿no? El balance energético es un principio que tenemos que cumplir sí o sí. Para mantener nuestro peso tenemos que tener un balance energético, ni más ni menos. Esto puede sonar un poco reduccionista, es decir, nos vamos a la reducción, ¿no? Al balance energético, las gallinas que entran por las que salen, por decirlo de alguna manera, pero no es tan reduccionista si lo piensas y empiezas a entrar dentro. Es decir, lo que es difícil a día de hoy es cómo hacer que entren las que tienen que entrar y cómo hacer que salgan las que tienen que salir. No es la ecuación en sí, la ecuación está clara, es las que entran por las que salen. Si quieres ganar masa muscular, por ejemplo, pues tienen que entrar más de las que gastas. Y al revés, si quieres perder peso, tienen que entrar, o sea, tienen que entrar menos o salir más de la, ¿vale? Tienes que cambiar la ecuación. Si quieres mantenerte, pues tienes que mantener un equilibrio ahí. Ahora, ¿qué es lo difícil hoy en día? ¿Cómo mantener ese equilibrio? Es decir, cómo hacer que yo coma lo suficiente o no coma más de lo necesario, manteniéndome saciado, manteniéndome nutrido, manteniéndome en cierta manera, y lo mismo, ¿no? Cómo hacer que salgan las suficientes, cómo hacer más ejercicio, cómo moverme más, cómo a veces moverme menos, ¿no? Que siempre hablamos de la parte de moverte más y demás, pero a veces tienes que moverte menos, ¿no? De hecho, yo tengo un par de clientes que les estoy diciendo que se muevan menos, porque, porque estamos con un gasto energético muy alto, una ingesta muy baja y ese equilibrio está desbalanceado, o sea que no siempre es así. Entonces, el balance energético es uno de los básicos de la nutrición saludable. Comer alimentos mínimamente procesados es otro de las bases, ¿no? De la nutrición saludable. ¿Qué es un alimento mínimamente procesado? Bueno, podemos verlo al revés. ¿Qué es un alimento procesado, ¿no? Un alimento procesado es aquel que se ha alterado o bien para que dure más tiempo, que esto sería en cierta manera positivo, ¿no? Es lo que nos ha permitido pues tener supermercados, tener la comida accesible en la nevera, en el congelador, o sea, es un alimento procesado, no pasa nada, simplemente estamos alargando su vida útil y esto es maravilloso, ¿no? Porque si no, tendríamos que tener todos una granja para poder cargarnos el cordero y comérnoslo en ese día o en los 2 días siguientes, ¿no? Pero también la industria ha modificado muchos alimentos para hacerlos más sabrosos, con diferentes contenidos y tal. Entonces, estos alimentos procesados al final, ¿qué es lo que hacen? Mientras añadimos cosas, añadimos azúcares, añadimos grasas, añadimos sodio, añadimos sal, mientras vamos añadiendo cosas, el valor nutritivo del alimento va recayendo, ¿no? Entonces, una nutrición saludable tiene que basarse en alimentos nutritivos. Y los alimentos nutritivos son los mínimamente procesados. Esto no quiere decir que solo pueda comer eso, ¿no? Mm. Puedo comer también alimentos procesados. Y aquí es donde entra otro de los factores importantes de la nutrición saludable, que es el equilibrio, que sea sostenible, que yo pueda mantenerla, ¿no? Que no se rija por unas normas muy estrictas, muy rígidas. Porque al final, si yo me rijo por unas reglas muy rígidas, es cuando entro en ese bote, ¿no? Ese vaivén que tengo, que me pasa mucho en consulta, ¿no? Llego toda la semana perfecta y llega el fin de semana y ¡pum! Se me va de las manos. Claro, es una nutrición muy rígida y el fin de semana te liberas, ¿no? Entonces, de hecho hay gente que cuando le pongo la foto me dice, no hay día trampa, no hay comida trampa, ¿no? Ese famoso concepto de la comida trampa que yo lo odio, no me gusta nada, ¿no? Y no lo uso porque yo siempre le contesto lo mismo. Tú has visto tu menú semanal, si tú comes de todo, ¿por qué necesitas una comida trampa, ¿no? Es decir, si tú en tu menú semanal puedes comerte una hamburguesa, ¿por qué necesitas una comida trampa? O sea, ¿qué necesidad Ya. tienes de ¿Qué, hacerla? qué es esa comida trampa que Claro, necesitas? que en tu cabeza, ¿qué es esa comida trampa? Claro, eso es. Y cuando recapacitan, dices, ostras, pues es verdad, es que yo puedo comerme un día perfectamente una hamburguesa, con lo cual con patatas, ¿no? Evidentemente intentaremos hacer esa comida lo más saludable posible, ateniéndonos a lo que hemos dicho, alimentos mínimamente procesados, pero tendrás esa libertad y que si un día sales puedas comer libremente, ¿no? Porque a día de hoy la nutrición se ha desligado un poco de la mentalidad, ¿no? O del pensamiento. Entonces, luego podemos hablar un poco de esto, que es muy interesante, ¿no? Cómo le prestamos muy poca atención a lo que comemos o incluso al hecho de comer, propiamente dicho. Y esto también es un factor de la nutrición saludable, el prestar atención a lo que comes, ¿no? A Claro, cómo comes, presencia. al acto en sí, ya no solo a la comida, sino al acto en sí de comer. Y entonces, pues eso, tenemos estas emociones, estos sentimientos y demás que intentamos paliar con la comida y es cuando tampoco se hace saludable porque tenemos una mala relación con la comida, ¿no? Comemos muy sano entre semana, nos restringimos mucho, el fin de semana nos saltamos la dieta, nos hemos saltado la dieta, nos sentimos mal, el lunes no como casi porque el fin de semana he comido y tengo una mala relación con la comida
y esa mala relación con la comida al final me hace no estar a gusto, me hace no sentirme bien, con lo cual no estamos saludables, Mm. ¿no? Es otra de las cosas. Hidratarse, beber, ¿no? Beber líquidos es fundamental. Evitar el consumo elevado de azúcar, el consumo elevado de grasas, sobre todo de grasas trans, ¿no? También luego, seguro que hablamos de las grasas en algún momento y saldrá, ¿no? Y quizá intentaremos, aunque ahora está un poco dándose la vuelta, ¿no? Ahora están como un poco más demonizados los carbohidratos, me parece a mí, a día de hoy, en este Pues, momento, pero están ahí 50-50, ahora mismo hay como un equilibrio, pero bueno, las grasas realmente son saludables, hay que consumirlas, son obligatorias, no son opcionales, pero hay grasas que son malas, evidentemente, ¿no? Y que no debemos limitar su consumo, principalmente son las grasas trans, que son grasas hidrogenadas, etcétera, que se hacen pues para que, sobre todo para que los aceites que son líquidos a temperatura ambiente, pues se mantengan sólidos en temperatura ambiente. Y eso que se mantengan sólidos nos permite hacer con ellos cosas en la industria alimentaria, ¿no? Bollos o tal, que se mantengan sólidos y no chorreando, ¿no? Entonces, evitar grasas trans, evitar los azúcares añadidos, ¿no? Sobre todo el consumo excesivo de azúcares añadidos, el consumo excesivo de aditivos, el consumo excesivo de edulcorantes. Todo esto son las bases de una nutrición saludable, ¿no? Entonces, es verdad para, que no hay un concepto muy claro de qué es una nutrición saludable y es verdad que depende a quién le preguntes, ¿no? Porque aquí hay tendencias también y depende a quién le preguntes te dará unas bases u otras, ¿no? Te dirá comer estas cosas o comer estas otras ya, cosas, más, eso más una dieta, ¿no? Pero lo que es una nutrición saludable es más lo que hemos estado hablando aquí. es un concepto global. He estado apuntando todos los pilares de los que has hablado. Un balance energético, alimentos nutritivos frente a alimentos procesados, un equilibrio que sea sostenible en el tiempo y que emocionalmente nos permita Claro, desarrollar una buena relación con la comida, ¿no? Con estar presentes, que creo que es un tema muy interesante. Y me lo he apuntado para que no se me olvide que lo hablemos más profundamente. Y la hidratación, que a veces parece que hablamos de comida y se nos olvida beber agua. Y luego total. igual lo de los azúcares añadidos, los edulcorantes, esas grasas trans que imagino que entra dentro de lo que es el alimento procesado. Eso es, normalmente sí. Mm. Claro, tenemos más cosillas, ¿no? Tenemos más cosas que podemos hablar en una alimentación saludable, el equilibrio de los macronutrientes, por ejemplo, consumir suficiente proteína, consumir... Justo te quería preguntar ahora sobre los macronutrientes, así que ya que lo has sacado, vamos Claro, a ponernos con ello. ¿Qué son los macronutrientes? ¿Qué son los micronutrientes? ¿Y qué tiene que tener claro la gente sobre todas esas partes, ¿no? Porque igual lo mismo, se oye proteína, se oye grasa, se oye carbohidrato, pero luego yo he tenido conversaciones en las que hablas de verduras o hablas de fruta y hablo con él. Esto es un carbohidrato está hecho de azúcares y la gente le choca que el carbohidrato es azúcar, pero no claro. es el azúcar blanco que ellos se echan Eso es. en el café, ¿no? Entonces vamos a diferenciar, cuéntanos qué son los macronutrientes Esto, y qué fíjate, son los micronutrientes. es una cosa de las que paso yo en la consulta y es una de las partes que más me gusta del cuestionario inicial. Y es que le pregunto a la gente que me diga qué tiene en su casa, ¿no? En su despensa o en su nevera, y después de que me lo ponga, que me diga qué es cada cosa o en qué es Mm, rico cada alimento. Y acierta muy poca gente, muy poca gente. Entonces, claro, llega un punto en el que dices, tío, ¿cuál es la eh, educación nutricional que nos están dando, ¿no? Es decir, lo que estás diciendo tú justo ahora mismo, si yo no sé qué es un carbohidrato, si yo no sé qué es proteína, bueno, hay casos muy claros, ¿no? Todo el mundo acierta que el pollo es proteína. Eso, hay muy poca gente falla, ¿no? O muy poca gente falla con que el arroz es un carbohidrato. Pero cuando empiezas a preguntar por otras cosas, ¿no? Cuando llegas a la gente, por ejemplo, y le preguntas, ¿y el chocolate? ¿Y la leche? Y entonces es cuando, o una manzana, y es cuando la gente empieza ya a renquear, ¿no? Y ostras, es que esto es información básica, ¿no? Es decir, esto es, tío, que tienes que comer para vivir, ¿no? O sea, te están ya, te enseñando, comes varias veces al día, seguramente. claro, o sea, comes todos los días, varias veces al día, es lo que hace que funciones, es lo que hace que tu cabeza esté funcionando, tu cuerpo esté funcionando, que no te pongas malo en muchas ocasiones o que te recuperes mejor, y no sabes nada. ¿No? Y a lo mejor eres, yo qué sé,
sé, ingeniero aeronáutico con 3 másteres, un doctorado y no sabes que, yo qué sé, que la patata es alta en carbohidratos. Entonces, es una cosa que a mí me sorprende mucho. Así que Bueno, bueno, y vamos a decir también alguna... yo en su defensa diré que me he dado cuenta que al final, como tú y yo estamos tan sesgados hacia todo lo sanitario, igual no se refleja, que igual nosotros sabemos mucho de esto, pero tus Sí, 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 o amigos. sea, evidentemente, Pero sí, y yo es coincido lo que le digo contigo. muchas veces a la gente, ¿no? Yo no pido que, que sepas diferenciar perfectamente o que sepas leer etiquetas nutricionales o demás, porque entiendo que eso es algo un poco más avanzado, ¿no? O que sepas calcular tus macronutrientes. Estamos hablando de que sepas los básicos de lo que tienes en la nevera, Ya, ¿sabes? Claro. Entonces, ostras, que sí, que evidentemente tú y yo estamos probablemente sesgados con este tema, por supuesto, ¿no? Ese sesgo está ahí, pero creo que todo el mundo debe tener un mínimo, ¿no? Un mínimo, sobre todo hablando de un tema como es la alimentación, que como tú ya. bien has dicho, comes varias veces al día, todos los días, durante toda tu vida. O sea, entonces, los mínimos yo creo que deberían de enseñarse, ¿no? Y otro montón de mínimos que nos enseñan. Y que tú y yo hemos hablado alguna vez. Entonces, bueno, hablando un poco de los macros y los micros, ¿cuál es la diferencia? Realmente se llaman macronutrientes y micronutrientes por la cantidad de ellos que hay en nuestra dieta, ¿vale? Me explico. Tú vas a comer de los macronutrientes que son proteína, carbohidratos y grasa, de esos tres macronutrientes, ¿vale? Tú vas a comer grandes cantidades, es decir, tú vas a comer, no sé, 100 gramos de proteína, me estoy inventando, 100 gramos de carbohidrato, 100 gramos de grasa. Luego están los micronutrientes, que son los que se encuentran en muy pequeña cantidad en nuestra dieta, ¿vale? Como pueden ser las vitaminas, los minerales, ¿vale? Estos se encuentran en pequeñas cantidades. Entonces, el macro y micro simplemente por eso. No es que sean más grandes o más pequeños, sino cuánta cantidad de ellos hay en nuestra dieta, ¿vale? O incluso cuánta cantidad de ellos necesitamos en nuestra dieta, ¿vale? Es un poco esa dualidad, porque claro, necesitamos más cantidad, con lo cual hay más cantidad de ellos, y de los micronutrientes menos. Entonces, de los macronutrientes, como dice, tenemos carbohidratos, proteína y grasa, ¿vale? De estos tres macronutrientes, solo hay dos que son esenciales, que son la proteína y la grasa. Es decir, nuestro cuerpo necesita sí o sí o sí o sí para sobrevivir proteína y grasa. No hay tutilla, ¿vale? Los carbohidratos son recomendables. Yo normalmente a la gente le pongo carbohidratos para comer y sobre todo que luego hablaremos de nutrición deportiva, veremos que ahí juegan un papel bastante fundamental. Pero proteína y grasa son fundamentales, o sea, eso sí que no pueden faltar en ninguna dieta. De Mm. los micronutrientes nos hace falta todos. Ahí no hay ninguno que podamos quitar. Nos hace falta todas las vitaminas, tanto las liposolubles, que van disueltas en la grasa, que son la K, la E, la D y la A, y luego las hidrosolubles, que son las que van disueltas pues, en otros compuestos, como puedan ser pues, en los granos o en los líquidos, etcétera. ¿Vale? La vitamina C, pues, ese tipo de vitaminas B, todas las vitaminas del grupo B, etcétera. Entonces, de todas esas y de los minerales, pues no sé, sodio que necesitemos, o de otros, hierro, zinc, magnesio, pues todo esto necesitamos menores cantidades, ¿vale? Generalmente estos micronutrientes van incluidos en los alimentos que llevan los macronutrientes, con lo cual realmente tú llevando una dieta, como hemos dicho antes, basada en alimentos mínimamente procesados, vas a cumplir casi siempre sin problema con todos tus requerimientos de micronutrientes. Ok. ¿Y por qué la proteína es tan importante? Vale que tú y yo nos movemos mucho en el mundo deportivo y puede que eso se aleje de la realidad de un gran porcentaje de la población, pero la proteína es importante para todo el mundo. ¿Por qué es tan importante? Tal cual. La proteína es súper importante para todo el mundo. Es verdad que sí, a día de hoy sigue habiendo mucho debate con cuánta proteína necesitamos incluso en el mundo deportivo, porque si bien es verdad que parece que hace falta una suficiente cantidad de proteína, también ha habido una época que se ha pasado al otro extremo y hemos consumido proteína como si no hubiera un mañana cuando no era realmente necesaria tanta proteína, ¿no? Las recomendaciones actuales de la OMS están más o menos en 0,8. 0,8 es verdad que es un poquito justito. A mí siempre me gusta decir que eso es el mínimo, ¿vale? O sea, no es lo recomendable, es el mínimo recomendable. Entonces, normalmente podemos decir que entre 0,8 y 1,2 para gramos por kilo de peso, hablamos, 0,8 o 1,2 gramos por kilo de peso. Que eso Entonces, una sería persona, aproximadamente para una persona de 70 kilos. pues para que salga, mira, para que salga el número fácil, para una persona de 100 kilos sería entre 80 y 120 gramos de proteína, ¿vale? Wow, que ya me parece poco. Claro, entre 80 y 120 gramos de proteína. Eso sería una cantidad razonable para una persona normal que hace tiene un estilo de vida normal y hace una actividad básica y normal en su vida, en su día a día, ¿vale? ¿Por qué es tan importante la proteína? Bueno, pues porque la proteína es lo que nos da estructura.
generalmente, ¿vale? La proteína tiene una función estructural muy importante en nuestro organismo. Para que te hagas una idea, por ejemplo, el músculo es proteína, con lo cual pues todos nuestros músculos se basan principalmente en proteína. Muchos de nuestros órganos también se basan en proteínas. Las proteínas también son enzimas y son enzimas que catabolizan reacciones, ¿vale? De nuestro organismo, hacen que sean más ágiles, que sean más rápidas o que se realicen mejor. Eh, Fíjate, el pelo, por ejemplo, es proteína, ¿no? Una dieta deficitaria en proteína, pues a la gente se le suele empezar a caer el pelo, se vuelve más frágil. Los dientes, fíjate qué locura. Los dientes, por ejemplo, los dientes que todo el mundo, nadie los considera proteína, ¿no? Y es verdad que son un conglomerado de minerales que están sujetos dentro de una estructura proteica. Entonces, eh, pues eso, La fíjate, piel, ¿no? La piel, por ejemplo, efectivamente, claro, las proteínas también están dentro de la pared celular de las células, ¿no? O sea, entonces, esas proteínas son las que hacen que esas células mantengan esa estructura. El sistema inmunitario, casi todas nuestras inmunoglobulinas y demás son proteínas. Entonces, es verdad que tú cuando comes no comes inmunoglobulina, ¿no? Tú cuando comes, comes pollo. ¿Qué hace tu cuerpo? Pues degrada ese pollo, lo divide en aminoácidos, ¿no? Tenemos ahí unos aminoácidos, unos cuantos aminoácidos, hay 20 aminoácidos, 9 esenciales y 11 no esenciales, y a través de esos aminoácidos tu cuerpo construye lo que necesita. Es decir, tú, el pollo que comes no, o imagínate, esto pasa mucho con el tema del colágeno, ¿no? El colágeno que tú comes, el colágeno es una proteína de baja calidad. El colágeno, la gente toma colágeno cuando le duelen las articulaciones. ¿Por qué? Porque bueno, tú sabes tú más que yo, ¿no? Las articulaciones están hechas de cartílago. El cartílago es principalmente colágeno. una estructura colagenosa, ¿no? Entonces, pues tomo colágeno y mejoro mis articulaciones. Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque tú tomas el colágeno, tu cuerpo destruye el colágeno y lo que hace es construir de nuevo un colágeno, ¿vale? Entonces, si con esos aminoácidos puedo construir colágeno o puedo construir un trozo de bíceps. Ya. ¿Sabes? Entonces no es espera, sube un poco el volumen aquí, se ha bajado. No es tan fácil como decir, tomo colágeno y ya mejora mi rodilla derecha. No es tan así, ¿vale? Entonces, la proteína es esencial por todas esas cosas principalmente, ¿vale? Y luego, por supuesto, es la que va a hacer que construyamos músculo, que mantengamos el músculo si estamos en una situación de pérdida de peso, por ejemplo, es lo que va a hacer que cuando nos hagamos mayores y empiece esa sarcopenia, esa pérdida de masa muscular que se asocia con la edad, simplemente por el hecho de hacerte mayor, pues va a hacer que se ralentice o incluso que se detenga, siempre que lo combinemos con ejercicio, ¿no? No. Entonces, bueno, por eso es tan importante este macronutriente. Y por otro lado, has hablado de carbohidratos y de grasas, que son macronutrientes que nos dan energía. A diferencia de la proteína, que es estructural, la grasa y el carbohidrato nos dan energía. ¿Por qué la grasa sí que has mencionado que es esencial? ¿Y por qué el carbohidrato puede ser, aunque lo consumimos todo y no nos lo vamos a quitar, a no ser que, bueno, tú lo explicarás, pero a lo mejor hay ciertas personas que no consumirán carbohidratos, pero de manera general todos consumimos carbohidratos, porque las grasas no nos las debemos quitar de la dieta y el carbohidrato sí puede ser algo opcional. Porque aunque es verdad que una de las principales funciones de la grasa es una reserva energética y que de hecho se plantea en algunos casos que pudiera ser hasta ilimitada, ¿no? ¿Entiendes? Ilimitada, es decir, que es una fuente, eh, si estás en normopeso, es una fuente inagotable de energía para días o meses, ¿no? Y si ya estás en sobrepeso, pues imagínate, tienes energía ahí para de sobra. Pero aparte de esa función energética, las grasas también son parte esencial del metabolismo del organismo. Por ejemplo, el colesterol, ¿no? Esta molécula que tanto preocupa a día de hoy, el colesterol es una molécula que fabricamos nosotros, ¿vale? No está tan claro que salvo algún tipo de patologías que están muy definidas, no está tan claro o se está empezando a poner un poco en duda con algunos estudios que el colesterol dietético esté tan ligado con el colesterol plasmático, ¿vale? Porque al final Mm, hay algunos estudios que están empezando a ver que tu cuerpo produce una cantidad de colesterol y que si le das más produce menos y si le das menos produce más, pero más o menos intenta mantener unos niveles, ¿no? Hay otras cosas que afectan más a los niveles de colesterol preocupantes que lo que es la ingesta dietética de colesterol, ¿no? Como puede ser el estrés oxidativo, el sobrepeso, la inflamación de bajo grado, etcétera. Pero bueno, esto está un poco ahí y hay todavía mucha tendencia. Pero sí que es verdad que las grasas son, por ejemplo, también las que forman parte de la membrana lipídica de nuestro organismo.
Muchas de las hormonas que tenemos dentro del organismo están hechas de grasa, las hormonas sexuales, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos, etcétera, están hechos de grasa. Las vainas que recubren nuestras neuronas están hechas de grasa. Entonces, esa grasa juega un papel fundamental en nuestro organismo, mientras que el carbohidrato sí que es una función más puramente energética, ¿vale? Es verdad que tenemos otras cosillas que nos aportan los carbohidratos, que luego cuando hablemos de nutrición deportiva lo hablaremos y a lo mejor hay gente que entiende con esto que hablamos por qué las dietas bajas en carbohidratos no son tan recomendables para el alto rendimiento, y remarco lo de alto rendimiento en el deporte, porque sí que esos carbohidratos juegan un papel que nos puede ser interesante, ¿no? Pero no son esenciales en ese sentido. Es decir, tu cuerpo con proteína y grasa puede funcionar más o menos bien. Mm. Bueno, puede funcionar bien. Pues sí, sí, o sea, puede funcionar bien. Pero por ejemplo, si tienes un alto gasto energético, no vas a funcionar tan bien solo con proteína grasa, ¿no? Y ya no hablo solo de deporte. Imagínate a alguien, no sé, un albañil, por ejemplo, ¿no? Ya, Que trabaje en la construcción. Pues solo con proteína grasa no va a funcionar bien, pero no va a funcionar tan bien, ¿no? óptimamente, ok, Claro, ahí está el puntito ese, ¿no? Es óptimamente. En cambio, de si tomas acuerdo. solamente proteína y carbohidrato y limitas muchísimo las grasas, sí que vas a tener problemas, ¿no? Sobre todo, especialmente las chicas, son las que más sufren estos problemas. Los chicos también, pero y se habla poco de ello y hay ya bastantes personas de renombre que están empezando a hablar de ello, ¿no? De los problemas que tienen los chicos, son generalmente los chicos muy deportistas que limitan mucho las grasas, ¿no? Como pérdida de líbido, como pérdida también de ciertas... Al bajar, claro, bajar las grasas, bajar tu testosterona, es difícil mantenerlas si no consumes grasas y se ven problemas, ¿no? Incluso cuando, ya no solo incluso cuando no la consumes, sino cuando baja mucho tu porcentaje de grasa, pero en chicas es como mucho más visible, ¿no? Mucho más la pérdida de la regla, cambios de humor, etc. O sea, es como mucho más visible. Entiendo. Y volviendo a lo que comentabas al principio del balance energético, ya has mencionado un poco qué valores de proteína una persona normal, que no es deportista, que no practica deporte todos los días, una persona activa, normal, los números de proteína que más o menos debería consumir al día. ¿Cuánto deberíamos comer? También de grasas o de grasas e hidratos. Hablando de ese balance energético, ¿cómo sabemos, cómo podemos saber cada uno de nosotros cuánto deberíamos comer y también cómo podemos saber cuánto estamos comiendo ahora? Claro. Uf. Eso sí. Esto es donde se empieza a liar esa ecuación que decíamos antes, ¿no? Esa ecuación tan fácil de las que entran por las que salen, cuando empiezas a mirar, vale, cómo es lo que entra, que es lo que estás hablando tú, cuánto debemos de comer, cómo es lo que sale, es cuando empiezan las complicaciones, ¿no? Cuando empiezas a decir, ostras, es que calcular cuánto estoy comiendo realmente es muy difícil, ¿no? Porque hay muchos Mm, factores en juego. Y lo mismo, calcular cuánto estoy gastando realmente es muy difícil, ¿no? Porque hay muchos factores en juego. Entonces, aunque la ecuación se mantiene, ese balance energético se mantiene, es difícil evaluar bien, bien, bien al detalle tanto una parte como la otra de la ecuación. ¿Cuánto debemos comer? Bueno, debemos de comer y aunque vamos a hablar de números. Te voy a decir una definición que me gusta mucho, o bueno, la voy a improvisar un poco, pero la idea está en la cabeza. Debemos de comer suficiente cantidad para mantener nuestro estilo de vida y nuestra actividad física, ¿vale? Además de nuestras funciones fisiológicas. Esa parte es muy importante. Entonces, ¿cuánto debemos de comer? Pues las necesidades fisiológicas son más o menos estándar en ti, me refiero, o sea, tus necesidades fisiológicas se mantienen más o menos estándar. Lo que más va a variar es tu recuperación, tu gasto energético, etcétera. Esa es la parte que más va a variar, ¿no? Es decir, tu cuerpo necesita un metabolismo basal que llamamos una tasa metabólica basal, que es la energía que necesita tu organismo para mantenerse con vida, ¿no? Yo siempre, para entenderlo básicamente a la gente, siempre le digo, si tú estuvieras todo el día tumbado en la cama, tu cuerpo para todo lo que hace, latir el corazón, respirar, pensar, parpadear, para todo lo que hace necesita una cantidad de energía necesaria con la que trabajar, ¿vale? Y eso es tu tasa metabólica basal. A eso se le añade tu actividad, tu factor de actividad, o depende si trabajas de una manera o de otra, pero se añade un factor de actividad. Ese factor de actividad es cuánto te mueves, cuánto gastas, si te mueves mucho, si te mueves poco, si entrenas, si no entrenas, todo eso ya es lo que más va a variar ese gasto energético, ¿vale? Y luego por último tenemos
una cosa que se llama la termogénesis de los alimentos. ¿Qué es eso? Eso es lo que gastan los alimentos por ser digeridos. Es decir, por eso ves que es tan difícil, ¿no? De lo que tú comes, esa termogénesis, ¿qué quiere decir? Pues que de esos 100 gramos de proteína que tú comes, hay un porcentaje de proteína que se autoconsume por el hecho de digerirse. Entonces ya de esos 100 gramos de proteína, realmente cuántos has absorbido o cuántos realmente se han absorbido, ¿no? Entonces, es la parte difícil, calcular toda esa parte. Con lo cual tenemos, así a grosso modo, la tasa metabólica basal, que esa es bastante sencilla de calcular porque hay muchas fórmulas, ¿vale? Puedes usar la fórmula de Kac-Makardel o puedes usar la de fórmula de Mifflin-St. Jeor, Owen, hay un montón de fórmulas, ¿vale? Simplemente ahí se calculan normalmente con tu edad, tu estatura y demás, una formulita, tú pones ahí tus datos y se calcula, ¿vale? El factor de actividad, pues depende, donde es más variable. Yo, por ejemplo, a la mayoría de la gente que le hago alguna planificación dietética uso factores de actividad que son bastante precisos, ¿vale? Y a la mayoría, y a una minoría sí que calculamos más en detalle, sobre todo deportistas que compiten o que tienen un alto nivel energético, eso sí que calculamos un poco más qué entrenan y cuánto entrenan para poder ajustar un poco más esas calorías. Y por último, la termogénesis. Todo esto, que está muy guay, es la teoría, te lo puedes cargar y multiplicar tu peso por 22. ¿Vale? Ya está. Y tienes una aproximación bastante fiable, ¿vale? De tu gasto, de tus necesidades energéticas. Así, tal cual, tu peso por 22. De Y te acuerdo. sale, ¿vale? Entonces, ¿Cómo podemos medir lo que estamos comiendo para ya, saber si se ajusta ahí, a ese, en mi caso, mis ahí 63 está por el 22? follón, ¿no? Ahí está el follonaco. ¿Cómo calcular lo que estás comiendo? Es prácticamente imposible, ¿vale? Eso lo primero, es prácticamente imposible. Pero podemos aproximarnos un poco, ¿vale? Podemos bien pesar alimentos, podemos medir alimentos, podemos ver las etiquetas, podemos calcular un poco, pues eso, cuántos gramos de arroz, cuánto gramos de tal, pero realmente es muy difícil porque hay, por ejemplo, partiendo desde la más base, la etiqueta que viene en el alimento. La etiqueta tampoco es tan fiable, ¿vale? La etiqueta es de una muestra de ese alimento que cogieron, la enviaron a un laboratorio, la metieron en una cámara calorímetra y la quemaron y midieron cuántas calorías, ¿no? Salieron de ahí. Luego, aparte, determinaron por métodos analíticos cuánta grasa, cuánta proteína, etcétera, tiene el alimento. Pero claro, es una muestra de ese alimento y de una partida de ese alimento. ¿Vale? Está visto, por ejemplo, que el perfil lipídico y las cantidades de vitaminas y demás que tienen los huevos de gallinas criadas en jaula no es el mismo que gallinas ecológicas o gallinas criadas o gallinas camperas. Y esto está estudiado. Entonces, claro, ¿qué huevo estás consumiendo? Ya. O, No, en MyFitnessPal no, no vale que pongas directamente huevo. claro, entonces, o la leche de vacas alimentadas con pasto y en libertad tiene un perfil distinto a las vacas de ganadería intensiva. O las verduras. No es lo mismo una verdura en temporada que una verdura fuera de temporada de invernadero. Ya no solo el sabor, sí, y el color y demás, sino que es que ese sabor y ese color también se relacionan con los nutrientes que tiene. Entonces, claro, tú imagínate que estás mirando un batido de proteína, un café de estos con proteína. ¿De dónde es de esa leche? ¿De dónde es ese café? ¿De dónde? O incluso estás midiendo una manzana. Bueno, esa manzana es de aquí, es de allí, es. O imagínate un plátano. ¿En qué punto de maduración está? Porque un plátano maduro, de estos ya que están marroncitos y negros, tiene una cantidad mayor de azúcares que un plátano que está verde, ¿vale? Un plátano un poco maduro, que tiene una cantidad mayor de almidones y demás que todavía no se han convertido en azúcares. Entonces, se nos va complicando ya solo en la materia prima. Ahora pasamos a ti mismo. ¿Cuánto comes? ¿Cómo lo comes? En plan de en qué momento lo comes, cómo lo combinas, etcétera, ya influye también. Influye hasta cuántas veces lo masticas, porque un alimento más masticado probablemente sea más aprovechable en el intestino que un alimento poco masticado. Entonces, se nos va complicando. ¿Cuánto porcentaje de ese plato que te has comido tú estás absorbiendo en tu intestino? Y ya no estamos entrando en ningún tipo de patologías. Imagínate gente con patologías. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa. Si tomo leche sin lactosa una buena cantidad,
me voy por la pata abajo. Entonces, ¿cuánta de esa leche que he tomado realmente has absorbido? Y de los alimentos que he tomado con esa leche, como luego he tenido un episodio ahí de diarrea asociadas a la lactosa por la fermentación tal, ¿cuánto? O sea, es una ecuación muy complicada. Lo que pasa es que luego, a la hora, esto es lo que la realidad y lo que nos intentan vender mucha gente de esos gurús que hablábamos antes, de no comas esto, no comas lo otro, no comas tal, o haz ciertas cosas que te van a ayudar. Y está muy bien, pero los básicos, que es comer esas cosas, como he dicho antes, alimentos mínimamente procesados, está no sé qué, te va a ayudar a que todas esas cosas sean menos importantes, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo calculamos cuánto estamos comiendo? Lo más sencillo siempre es pesar y apuntar. Esto es lo más sencillo, pero es un coñazo. Ya. Es un coñazo. Cualquiera que haya pesado, yo creo que tú lo has hecho alguna vez, seguro, y yo lo hago habitualmente porque a mí no me cuesta y me resulta cómodo. Y de hecho en consulta lo recomiendo, pero lo recomiendo para pequeñas temporadas, porque entiendo que es algo tedioso, que es algo que te aburre, que es algo que es complicado en algunos momentos. Entonces, bueno, está bien hacerlo de vez en cuando para hacerte una idea de cuánto estás comiendo, Había para hacerte muchísima una idea. información, Claro, te da muchísima muchísima. información y al final en esto, en nutrición y en otro montón de cosas, tener información es tener poder, ¿no? Es decir, Ya. cuanto más sabes, más difícil es que te engañen, más difícil es que te vendan un producto como saludable, que te vendan un... ¿No? Hablando aquí de nutrición, pues cuanto tú más sabes, por ejemplo, de leer etiquetas, más difícil es que te metan un producto con sus reclamos publicitarios de esto es súper sano o alto en proteínas o tal. Bueno, es que si no recuerdo mal, la denominación, por ejemplo, alto en proteínas quiere decir que tiene un 40% más de proteínas que el producto normal. Claro, Ya que si el producto normal tiene 1 gramo, con tener 4 gramos, efectivamente. un yogur ya. Ya está. Entonces, alto en proteínas. Y tú dices, claro, coges la etiqueta, ¿no? Le das la vuelta y dices, yo, esto no es alto en proteínas, ¿sabes? Entonces me estoy metiendo aquí 300 gramos y tengo 20 gramos de proteínas. Esto no es alto en proteínas. Ya, pero el valor es que es alto en proteína porque, yo que sé, un queso de Burgos en comparación con el queso de Burgos normal es alto en proteína. Ya. ¿No? O los cereales, por ejemplo. Los cereales no tienen muchas proteínas, pero te ponen cereales proteínas, high in protein, y tú, ostras, alto en proteínas, qué guay. Y te piensas que comer cereales azucarados de Weetabix es como comerte un chuletón, ¿no? Claro, pero eso es información. Tú le das la vuelta, lo miras, lo lees y dices, alto en proteína. Claro, me la están Es, colando. me parece, bueno, a la vez es una materia muy bonita, pero en mí hay como una especie de conflicto que surge que dices, ¿cómo puede ser si el ser humano ha comido toda la vida sin tener acceso a etiquetas nutricionales, sin internet? ¿Cómo puede ser que lo que antes era natural, lo que antes tú podías comer según tu apetito, porque igual tu apetito estaba regulado por la actividad que habías hecho y por lo tanto tu organismo se regulaba solo, hayamos perdido completamente la razón y el entender y de escuchar a nuestro cuerpo de hoy, hoy tengo hambre y claro, tiene sentido porque he entrenado más o hoy no me he movido y justo hoy no tengo tanta hambre. ¿Cómo hemos perdido esa desconexión y ha hecho que lo natural se vuelva tan complejo? Pues mira, yo es algo que siempre le digo a la gente también. Le digo, piensa que esto es fácil porque esto es comer. Y esto lo sabe hacer un gato y un perro. Entonces, si un perro y un gato y un hurón o un pájaro es capaz de hacerlo para mantenerse, tú también, ¿no? ¿Qué pasa? Que a día de hoy han empezado a entrar aquí un montón de factores que nos han hecho esto complicado. Factores que nos ha hecho complicado. La industria está ahí, ¿no? Es verdad que le echamos mucha culpa a la industria y yo creo incluso a veces que le echamos más culpa de la que tiene, porque sí que es verdad que te quiere meter por los ojos sus productos, que los hace apetecibles, que los hace interesantes, que los hace irresistibles desde un punto de vista de sabor. Todo eso es verdad. Pero al 99% de la gente que le preguntes si una hamburguesa o una manzana son igual de saludables, todo el mundo sabe la respuesta, ¿no? Ya, Entonces, claro, la industria tiene una gran parte de culpa de hacer, o sea, McDonald's tiene una parte de culpa en hacer esas hamburguesas tan irresistibles desde un punto de vista de sabor, cómo hackean tus señales, cómo te entran directamente en el cerebro, te liberan dopamina, o sea que hay una parte ahí importante, pero también hay una parte de responsabilidad propia, ¿no? En la que tú sabes perfectamente que más o menos que es sano y que no es sano, ¿no? Yo no creo que
a día de hoy a nadie que piense que comerte un kebab es lo más saludable del mundo. No, no, yo no creo que haya nadie que lo piense. O yo qué sé, ¿sabes? Es que se me ocurren tantos ejemplos, o comerte media tableta de chocolate es lo más saludable del mundo. Pues evidentemente no, no es lo más saludable del mundo. Y eso es así. Entonces esa parte de responsabilidad propia la tenemos que asumir también. ¿Qué pasa? Que ahí entra lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De esa parte de no ser conscientes, ¿no? Y ese no ser conscientes que tenemos a día de hoy es preocupante a niveles estratosféricos. Para mí es una de las grandes epidemias que tenemos a día de hoy, la falta de conciencia presente, ¿no? Que has dicho tú antes lo de estar en el presente. A mí me parece una de las grandes epidemias. Me lo parece para todo, para tu vida, para tu trabajo, para tus relaciones sociales, para todo, pero para tu nutrición también. ¿Por qué? Porque al final, si esas señales que decías tú antes de ya estoy saciado o tengo hambre o tal, esas señales están ahí, pero para que tú las reconozcas tienes que estar un poco pendientes de ellas y saber reconocerlas. Si tú no estás presente, si tú no estás presente en ti y en tu vida, no las vas a reconocer, por ejemplo, ¿no? Las vas a haber perdido. Si a eso le sumamos que tienes a lo mejor eh, ese es otro tipo de señales de alimentos ultraprocesados, de tal, te has fastidiado un poco a lo mejor las señales o los sabores dulces, los sabores amargos, los has perdido un poco porque al final, pues eso, un alimento ultraprocesado a lo mejor es muchísimo, ¿no? Más dulce o muchísimo más rico, Palatable, sí. sabroso, claro, más palatable que un alimento normal. Entonces tú yo qué sé, o sea, el otro día leí un artículo que me gustó mucho que hablaba sobre esto y decía que evidentemente decía un sándwich, fíjate, un sándwich BLT, de estos de bacon, lechuga y tomate, que tampoco es que sea una delicatessen, pero decía, evidentemente un sándwich de bacon, lechuga y tomate con un poquito de mayonesa es muchísimo más rico que un brócoli hervido para todo el mundo. O sea, para todo el mundo, esto es así. Y el que diga que prefiere el brócoli, lo preferirá por otras razones. Pero a nivel de sabor es muchísimo más rico. Y eso no es culpa del brócoli, ¿no? Es decir, el brócoli es lo que es, brócoli. Ya está. Puedes elegirlo en base a otras razones. Es más saludable para mí, tiene más fibra, te puede gustar también, ¿no? Pero evidentemente las cosas son las que son. Y un sándwich con su bacon, su lechuguita, su tomate, que fíjate, no estamos hablando de una hamburguesa cerda y grande, no, no, estamos hablando de un sándwich con tal, aunque te lo hagas con tu pan integral, tal, es mucho más palatable que un brócoli. Entonces eso también hackea nuestras señales, ¿no? Hace que prefiramos comer algo. El sabor dulce era un sabor al que nuestro cerebro le da mucha prioridad. ¿Por qué? Porque era un sabor que nos hacía que nos gustara y ese gusto que le teníamos era porque le decía a tu cerebro que era una fuente rica de energía. Claro, tu cerebro y tu organismo están preparados para sobrevivir, como la gran mayoría de los seres humanos, o sea, de los seres vivos que hay en la Tierra, ¿no? Las funciones básicas de nacer, reproducirse, morir y sobrevivir, eso sigue estando. ¿Qué pasa? Que ahora ya es mucho más fácil sobrevivir, gracias a Dios, ¿no? Es muchísimo más fácil sobrevivir. Entonces, había alguien, no me acuerdo quién era, que decía, nunca hemos tenido tanta comida accesible tan fácil como ahora mismo, Mm, ¿no? Nunca. Y no hace falta irte a miles de años, o sea, hace 100 o 150 años. Es decir, mi abuela en el pueblo en Cuenca no tenía ni por asomo el mismo acceso a comida que tenemos a día de hoy. Y estamos hablando de hace 80 años, 85. O sea, que no hace falta remontarnos a la Edad Media, cuando la gente estaba arando el campo, el señorito. No, no, es que hace 100 años acceder a la comida era mucho más complicado. mm. O a lo mejor no complicado en el sentido de comida suficiente, pero sí de comida en cantidad, como tenemos ahora, ¿no? Ahora es muy fácil comer, muy fácil tener comida. No tienes que salir a recolectarla, no tienes que moverte, no tienes que... nada, nada. Puedes Ya. darle un botón y te la traen a casa. Y Entonces, la variedad que yo creo que cuenta mucho, justamente el otro día lo comentaba, que a veces pues cuando como en casa me hago un plato bastante simple, algo de proteína, algo de verduras, pero muchas veces salgo a comer por ahí y hay tanta variedad de platos que, y digo, si solamente comiese, imagínate, un pescado, o sea, llega un momento que ya no puedo seguir comiendo porque se me satura, pero si tengo el pescado, tengo aquí otro sabor diferente, el pan con alioli. Al final, cuando me canso de una cosa, puedo seguir comiendo de otra. Y luego puedo seguir comiendo de otra. Y luego vuelvo a comer de esto. O sea, al final acabo comiendo claro, muchísimo más de lo que comería si solo tuviese dos alimentos o tres alimentos a mi disposición. esto se ve, por ejemplo, muy bien con los zumos de fruta, ¿vale? Mm, Claro.
tú, ¿por qué el zumo de fruta es malo? ¿No? Porque, bueno, malo. Ahora hablamos de alimentos malos y buenos, pero bueno, ¿por qué dicen que el zumo de fruta, el zumo de naranja es malo, por ejemplo? Bueno, no es que sea malo, es que la fruta entera es preferible por otras muchas razones. Y una de ellas es justo esa que estás diciendo tú, esa saciedad, ¿no? Tú, para hacerte un zumo de fruta, necesitas un vaso, ¿no? Yo qué sé, imagínate, media botella de esta de agua, necesitas a lo mejor que cuatro o cinco manzanas, el zumo de cuatro o cinco manzanas, digo yo, cuatro o cinco naranjas. ¿Tú eres capaz de comerte cuatro naranjas de una sentada? ¿No? O sea, tú eres capaz de ponerte aquí ahora con cuatro naranjas, pelarte las cuatro naranjas y comerte cuatro naranjas. Mira, cuando llevas una naranja y media, dices, madre mía, tío, estoy de naranja, ya se me salen por las orejas, ¿no? Porque justamente esas señales de saciedad van ligadas a los sabores, a la masticación, por eso decimos que masticar bien es fundamental, ¿no? A comer despacio, a comer conscientemente, a reconocer esa tripa, cómo se te está llenando, ¿no? Cómo vas y esto suena un poco esotérico, ¿no? Un poco así de alinearte los chakras, pero es verdad, o sea, eh, reconocer que te estás llenando y que ya estás suficientemente lleno es fundamental a día de hoy. Es decir, ¿cómo sabe mi gato que ha comido suficiente? Pues porque va al comedero, come y dice, ya estoy lleno y para de comer, ¿no? Ya está, porque sus señales de saciedad y de hambre están reguladas, las tiene bien. Y además, como tiene solo un sabor también el pobre, pues también lo que decíamos antes, ¿no? Se aburre y ya está. Pero lo sabe de esa manera. En cambio, tú, pues vas picando de aquí, vas picando de lo otro, no sé qué, terminas de comer, te apetece de repente chocolate y como vas a la nevera, haces así, lo coges o al armario, lo coges y te lo comes, pues ya está, ¿no? Y ahora un café, y ahora un no sé qué, y vas cambiando de texturas, de sabores, de... Por eso muchas veces la industria trabaja mucho con los diferentes, los mix de frutos secos o los mix de aperitivos están también pensados de esa manera, porque tienen diferentes texturas y diferentes sabores y hacen que sea más fácil que comas más, Mm, ¿no? Porque son diferentes cosas, ¿no? Y incluso los frutos secos, mira una almendrita, mira una avellana, un tal, no sé qué, y son diferentes sabores, diferentes texturas, entonces hace que comas más que si solo comes avellanas. ya, Claro. entiendo. Y yo me pregunto, mire, yo veo a mi sobrino que no tiene ni 2 años todavía y le das judías verdes hervidas sin nada más que yo lo veo y digo, ¿cómo le puede gustar eso al chaval? Y lo come tan contento y le das brócoli y se tira ahí con el brócoli tan contento comiéndose el brócoli y la judía verde hervida. Y pienso, ¿a partir de qué edad? Porque tengo claro que todos de pequeños, o como me decía mi madre, tú de pequeña comías todo hasta que llega un punto que ya no te gustaba nada. Y yo pensaba, ¿en qué momento empezamos a probar estos alimentos que son tan palatables que ya deja de gustarte el brócoli hervido y la judía verde hervida? Pues es una pregunta súper complicada, pero yo en pediatría no estoy muy puesto en cuanto a alimentación, pero sí que creo que está un poco ligado con la sociedad, ¿no? En este punto. Es decir, si tú creces en un entorno saludable, donde se comes más o menos saludable, donde tienes unos ejemplos saludables, ¿no? En tu vida, es decir, tus padres no te ponen judías verdes y pollo a la plancha y se comen una hamburguesa delante de ti, Ya, ¿sabes? Ellos comen también judías verdes y comen pollo. Em, es más fácil que vayas comiendo esto. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que sales de ese entorno, ¿no? De ese entorno más o menos controlado, como quien dice, de ese núcleo primario, que es la familia. Entonces sales al colegio y ya tus compañeros a lo mejor ya no, su entorno no son tan saludables, ya llevan batidos, ya llevan galletas, ya llevan chuches, ya llevan, ¿no? Entonces, esto complica, ya te empieza a complicar la asistencia, vas probando sabores nuevos y claro, si tú estás acostumbrado al sabor, imagínate, tú estás acostumbrado, lo más dulce que comes en tu vida son las manzanas dulces y de repente pruebas las chuches, es que hay un abismo en cuanto a la intensidad del sabor, ¿no? Entonces llega un momento en el que si tú comes muchas chuches, llega un momento en el que la manzana ya no te sabe dulce. ya. Entonces necesitas más dulce. Y esto pasa un poco con todo. Y luego, aparte, la sociedad en la que tenemos ahora mismo también complica mucho la crianza, ¿no? Toda la parte de la conciliación, de tal, no sé qué. Y eso se ve reflejado también en la comida, ¿no? Hay muchos padres que y no lo digo de manera despectiva, pero entiéndeme, por no aguantar a sus hijos en el sentido de decir que llego a casa de trabajar 12 horas, estoy reventado y lo que menos me apetece es pelearme o discutir para que se coma ahora en 2 horas las judías verdes, pues le dan ciertos alimentos a los niños, eso hace que los niños ya prueben esos alimentos, entonces te los pidan. Eso hace también que, por ejemplo, va ligado a las tablets y a los dispositivos electrónicos, ¿no? Yo le pongo la tablet al niño para que coma y come mejor, ¿no? O sea, come porque está entretenido con la tablet,
pero realmente le estás quitando esa parte de alimentación consciente que estábamos hablando antes, ¿no? El niño come de manera automática. Entonces ya empieza a perder esas señales de saciedad, porque ya no está centrado en comer, está centrado en la tablet. Entonces ya es como si tú te pones a comer viendo la tele o con el Mm, móvil en la mano. Pierdes esa señal de saciedad porque no estás atento a comer, no estás atento a los sabores, no estás atento a masticar, no estás atento a muchas cosas. Entonces pierdes esas señales y al final, ¿qué pasa? Pues que el niño ya come de manera automática y ya está ligado el comer con la tablet. Entonces ya si le quitas la tablet no hay manera de que coma. Y que esto debe ser una auténtica debe ser locura un caos, debe ser un o sea, debe caos. ser un caos al que en algún día nos enfrentaremos, ¿no? Pero entiendo que va mucho ligado por ahí, ¿no? Esa parte de perder las señales. Entonces, siempre que puedas intentar promover el estar consciente en tu vida, en el día a día, ¿no? Va a mejorar muchos aspectos de tu vida y uno de ellos va a ser la alimentación, ¿no? Para mí, de las peores cosas que hay a día de hoy, ya te lo he dicho antes y hablo algunas veces en mi podcast de ello, es el piloto automático, ¿no? El ir en tu vida en piloto automático que básicamente es ir a lo que va saliendo, ¿no? Es decir, tú te levantas de manera automático, te haces siempre el mismo desayuno, que no hay problema con desayuno siempre lo mismo, pero te haces un desayuno básico, te vas a trabajar, trabajas, sales de trabajar, te vas a casa, te pones la tele y vas en un piloto automático en el que parece más que tu vida te está viviendo a ti más que tú viviendo tu vida, ¿no? Bien, Entonces, por eso siempre recomiendo, una de las cosas que recomiendo a la gente cuando parece que va un poco en piloto automático es llevar un diario, ¿no? Escribir un diario por la mañana y por la noche, en el que te pueda ayudar un poco pues a poner los pies de la tierra por la mañana, de decir qué quiero hacer con mi día y por la noche recopilar un poco qué has hecho con tu día. De tal manera que al menos tengas 5 minutillos al día en los que puedas asentar tu día, ¿no? Y esto se puede hacer para tu día en general y se puede hacer para tu comida, ¿no? Es bien, decir, eh, uno de tus objetivos de alimentación saludable, por ejemplo, puede ser cocinar la mayoría de tus comidas. Siempre que cocines, va a ser más sano que comer comida preparada. O sea, casi siempre habrá gente que cocine muy mal y que no se cumpla, pero la gran justo mayoría es de la gente, claro, la mayoría de la gente siempre que cocina va a ser más saludable. ¿Por qué? Porque vas a controlar tú las porciones, claro, yo he salido a comer hoy, he salido de noche, me he levantado tarde y tal, y hemos salido a comer haciendo unas cosas. Yo he comido lo que me han puesto, tal cual. A mí me han traído un plato y yo me lo he comido, pero yo realmente no he controlado las porciones de ese plato, ¿no? A lo mejor si ese plato me lo hubiera hecho yo y le hubiera puesto un poco más de proteína, le hubiera puesto un poco menos de carbohidrato, ¿sabes? Entonces, siempre que tú cocines, puedes controlar las porciones, puedes controlar los métodos de cocción, puedes controlar los aderezos, las salsas, las cosas que le echan. Entonces, siempre que tú cocines, o casi siempre va a ser más saludable. Si tú llevas un diario de tu comida, ¿no? Ahora hace poco hicimos este de hábitos, ¿no? Y hablamos del registro de hábitos para tus suscriptores de Healthy Movement y hablamos de ello, ¿no? Y puede ser eso y sí, decir comer, cocinar 3 de las 4 comidas que hago al día, ¿no? Y tú vas marcando, lo he sí. conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido. Y todos los días dedicas un minuto a ver si lo has conseguido. Mm. Y eso va a mejorar y va a hacer que al final cocines más, ¿no? Al final, yo creo que entra mucho con la presencia que has mencionado y bueno, igual, como tú decías, igual esto suena un poco esotérico, pero no es lo mismo cuando tú estás comiendo un plato en el que te has tirado 1 hora y media preparando, que lo Claro. disfrutas, que te tomas un pimiento y dices, ay, este pimiento nuevo, hoy en el Mercadona no me han gustado los pimientos que estaban vendiendo porque no sé qué, y lo disfrutas de otra manera y desarrollas otra sensación con la comida, que creo que lo que mencionabas de por qué estoy comiendo ahora, si tengo hambre, estoy aburrido, es que estoy estresado, realmente por qué estoy comiendo y qué me está Claro. aportando el sentarme a comer. Al final también mejora, como tú dices, tu experiencia el hacerlo, porque tienes esa parte de recompensa, de he hecho un esfuerzo y tengo una recompensa. Y además es una recompensa inmediata. Y las recompensas inmediatas siempre son preferibles para nuestra cabeza, siempre son preferibles las recompensas inmediatas que a largo plazo. Por eso, eh, pedirte una hamburguesa es una recompensa inmediata, pero no comértela porque pasado mañana vas a ganar peso, no, o sea, no es razonable, ¿no? Para tu cabeza no es razonable. Las recompensas inmediatas siempre son mejores. Pero es que no solo eso, sino que tú cocinas y, por ejemplo, te haces una tortilla de patata, ¿no? Y el primer día te queda muy cuajada. Dices, vaya hombre.
pero cuando lo has hecho 10 veces ya te va quedando más en tu punto, con lo cual cada vez te va gustando más. ¿Por qué? Porque al final luego sales, te comes una por ahí y dices, es que con la que hago yo en casa, no, ¿no? O con tus padres, ¿no? Que decís siempre, ¿no? Que comes un cocido por ahí y dices, pues que como el de mi madre, claro. Mm, Claro, porque ha hecho muchos cocidos, ¿no? Ha practicado mucho, entonces si le dedica tiempo, ¿no? Es verdad que antes le dedicaba mucho más tiempo a cocinar y a comer del que se dedica ahora, ¿no? justo. Las abuelas, ¿no? Las abuelas siempre, ¿no? Ha sido una parte central y fundamental de su existencia, ¿no? Y me acuerdo siempre cuando hablo de las abuelas de Alberto Álvarez, de Macro Wizard, que siempre decía que su abuela falleció, creo que si no recuerdo mal, con 94 años, la metieron en la residencia. Dice que su abuela falleció en parte por meterla a la residencia, porque esa abuela con 90 años seguía haciendo la comida de la familia y era como su motor de vida, ¿no? Su ikigai, ¿no? Por eso que dicen los japoneses. Esa cosa en la que haces, que hace que te sientas bien y que tengas un motivo por el que levantarte por las mañanas. Y eso ahora se ha perdido en la comida. Ya solo no hay nadie que haga esto, salvo gente que se dedique profesionalmente a ello. Ya no hay Ya, nadie que le dedique una parte fundamental de su día a cocinar para él o para su familia. ¿No? ya, Llegas por la noche, llegas cansado de trabajar y haces algo rápido para la cena. ya, No. O sea, hay poca gente que realmente diga, venga, el domingo que venga la familia a casa que voy a hacer un cocido y tal, gente joven, ¿no? Las madres lo siguen haciendo un poco, tal, pero gente joven, a mí nadie me invita, ningún amigo me invita a su casa a comer cocido el domingo, ¿sabes? ya. Pero igual debería. Ni yo lo Todas hago, aquellas ¿sabes? personas que escuchen este podcast que se lo planteen a sus colegas el próximo Claro, domingo el cocido hacer, en pero casa. fíjate, incluso tú quedas con la gente y al final muchas veces tú quedas con la gente y dices, venga, vamos a llevar cada uno algo. Ya, ¿No? Pero, ostras, si te fijas, cada vez hay más procesados en esas cosas que sí, llevas, ¿no? Porque no, realmente nadie se plantea llevar y decir, no, no, quedamos en casa y hacemos un pescado al horno. Venga, ya, yo llevo hummus con picos, el otro lleva guacamole con no sé qué, el otro lleva ¿sabes? O sea, al final llevas de picoteo y tal y es menos que lo que sería cocinar algo más o menos estándar, ¿no? O más como se hacía antiguamente. Yo voy a casa de mi madre y mi madre hace un pescado al horno, una ensalada, un tal, un no sé qué. Y yo pesca al horno, por ejemplo, hago muy poco porque me parece un coñazo. ya. Venga, tal, no sé qué, ponlo con la sal, ponlo no sé cuántos. Entonces, eso se ha perdido un Sí, poco. al final, lamentablemente, para bien y para mal, al final una sociedad que su principal objetivo es ser productiva a nivel laboral, es generar dinero, no entra en ese entorno el dedicar 2 horas a cocinar, ni la Claro. comida ni la cena. Entonces, sí, lamentablemente, pero Es tal sí que es cual, ¿no? importante que lo tengamos, que seamos conscientes de ello, porque al final es la única manera de que si un día tenemos la posibilidad de hacerlo, que lo tengamos presente como algo de valor y, ¿por qué no?, instaurar y ponerlo en práctica. Am, Tengo aquí apuntado que no se nos olvide, ahora que estábamos hablando, también mencionábamos antes la saciedad y has mencionado de por qué algo es malo o es bueno. ¿Por qué el azúcar es malo, entre comillas? El azúcar es malo. Y de qué A ver. azúcar estamos hablando cuando Claro, decimos que ¿de el azúcar qué, es de qué malo? azúcar hablamos cuando es malo? Bueno, generalmente hablamos del azúcar malo como el azúcar añadido, ¿no? Los azúcares añadidos y que además se encuentran de manera libre en el alimento. ¿Qué es esto quiere decir que se encuentren de manera libre? Pues que han salido de la matriz del alimento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Volviendo a ese zumo de fruta que hablábamos antes, ¿por qué no es lo mismo un zumo de fruta que una manzana? Aparte de que no te comes o sea, no te comes 4 naranjas, pero sí te comes 4 naranjas en zumo. Aparte de eso, de la cantidad, porque es distinto también. Bueno, porque la naranja, los azúcares de la naranja están dentro de la matriz de la naranja. Quiere decir, están contenidos dentro de la fibra que lleva el alimento, dentro de otros nutrientes que lleva el alimento. Tienes una obligación de masticarlos. Al masticarlos se liberan ciertas enzimas, ¿no? Que hacen que luego la digestión sea mejor. Entonces, esos azúcares, al ir incluidos con la fibra va a ralentizar nuestra digestión, nuestro vaciamiento gástrico, nuestra digestión, con lo cual esos azúcares se van a absorber más lentos y nuestro pico de glucosa en sangre va a ser más bajo. En cambio, los azúcares libres, en este caso en el zumo, nos pegan un subidón muy rápido de glucosa. ¿Por qué? Porque no tienen esa fibra que ralentice en el intestino, no hemos masticado, no, o sea, tiene ciertas razones. Entonces, ¿Y, lo peligroso sobre todo son esos azúcares libres o los azúcares añadidos. y por qué un pico de glucosa alto es más perjudicial o peor? ¿O por qué no queremos eso y sí queremos un
algo más gradual. Claro. A nivel de salud general, ¿no? Y luego sí, cuando hablemos de deportiva veremos que aquí la cosa cambia y a lo mejor en los deportes sí que ese zumo de naranja tiene cabida, ¿no? En la mayoría general de la población, que a día de hoy es una población sedentaria, la gran mayoría de ella, y ahí es donde está el problema, los azúcares libres y los azúcares añadidos lo que hacen son esos picos de insulina, o sea, esos picos de glucosa. Esos picos de glucosa generan una cantidad importante de insulina, ¿vale? La insulina es una, una hormona, bueno, sí, no una hormona. No me acuerdo qué era, ahora se me ha ido la palabra, pero bueno, es un compuesto que genera el páncreas, ¿vale? Que lo que hace es que esta glucosa que entra en nuestro organismo pueda entrar en la célula para ser quemada o pueda trabajarse con ella, ya sea almacenándola o lo que sea. Entonces, esos picos de glucosa hacen que nuestro páncreas se exprima para liberar suficiente insulina como para bajar esa glucosa. Nuestra glucosa se tiene que mantener más o menos estable, ¿vale? Normalmente pues, se mantiene en torno a menos de 100, por ahí 80, 90. Después de comer sube y nuestro páncreas trabaja para que vuelva a bajar a niveles normales, etcétera. ¿Vale? Estas subidas y bajadas así como muy grandes en personas sedentarias lo que pueden ocasionar es que haya liberaciones de insulina muy grandes y esas liberaciones de insulina muy grandes acaben generando una resistencia periférica a la insulina. Quiere decir que nuestro organismo, como tiene la insulina siempre muy alta, se vuelve resistente. Cada vez necesito más insulina para conseguir lo mismo que hacía antes. Entonces llega un punto en el que desarrollamos diabetes, ¿vale? Esto es una cosa que se ocurre a largo plazo. O sea, no pasa nada porque alguien se toma un zumo de naranja y se piensa que mañana va a ser diabético. No es así, ¿vale? Esto es una cosa de años y que va en conjunción con otro montón de cosas, como puede ser la actividad física, como puede ser lo mismo. No es lo mismo tomarte el zumo de naranja solo que tomarte el zumo de naranja dentro de un desayuno, ¿no? Porque ese completo del desayuno va a ralentizar ese vaciado gástrico, con lo cual ese zumo también se va a sobre más lento, ¿no? Entonces, ese es el principal problema de estos azúcares libres, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia que lo has mencionado con los deportistas? Porque no es lo mismo que un deportista se tome un zumo de naranja antes de entrenar o lo que sea, que una persona que va a estar todo el día sentada en casa, porque hay esa diferencia a la hora de la utilización de la glucosa en el organismo o cómo funciona el músculo o la Claro, actividad la, para que actúe de una manera u la otra. nutrición deportiva, aunque los principios básicos de nutrición saludable se mantienen en nutrición deportiva o se deben de intentar mantener, ¿vale? Es verdad que cuando buscamos rendimiento, a veces ese alto rendimiento está un poco en conflicto con una alimentación saludable, ¿vale? Entonces, todo eso que hemos hablado antes de consumir ese zumo de fruta junto a fibra, ¿no? El hecho de la naranja que hemos dicho, pues ese vaciado gástrico en un deportista lo que nos puede suponer es que cuando se ponga a correr siga teniendo alimento en el estómago, siga haciendo la digestión, tenga parte de la sangre entretenida en hacer la digestión, tenga problemas gastrointestinales, vomite o tenga diarrea. Entonces, por ejemplo, aquí hay un principio que no se cumple, ¿no? Igual, si entreno, a lo mejor estoy entrenando, puede ser que me coma la naranja, pero si tengo una carrera, una prueba, una competición, a lo mejor es preferible ese zumo, ¿no? Para evitar esos problemas gastrointestinales que pueda sufrir en una competición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú en ese momento no buscas salud, buscas rendimiento. Y el Mm, rendimiento está en un punto que puede ser diferente al de la salud en este caso. También es verdad que estos deportistas tienen un metabolismo mucho más efectivo y mucho más eficiente que una persona sedentaria. Entonces, no sufren tanto o su organismo maneja mucho mejor esos picos de glucosa que alguien sedentario, ¿no? Es decir, yo. Imagínate que no solo antes de entrenar, sino después, ¿no? Mis células, después de entrenar, están muy receptivas al azúcar, ¿vale? Muy receptivas. ¿Por qué? Porque quieren reponer ese glucógeno muscular que yo he quemado entrenando. Entonces, por mucho pico que yo tenga de glucemia después de entrenar, casi toda esa ese azúcar que estoy metiendo, ¿dónde va a ir? Se lo van a coger los músculos para reponer glucógeno. Con lo cual yo no voy a tener ese impacto que tengo si soy sedentario y no he quemado glucógeno. Porque si yo no he quemado nada y me meto una cantidad importante de azúcar o de carbohidratos simples, ¿vale? Em,
casi todo se va a ir a qué, almacenarse como grasa, porque esa ecuación que decíamos antes del balance energético, ¿no? O las leyes de la termodinámica, esas que dicen, ¿no? Se mantienen en la vida, ¿no? Entonces, si yo no gasto, ¿qué va a pasar con lo que meto? Lo almaceno, porque tu organismo está preparado para almacenar, está preparado para sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive? Almacenando. Claro, a día de hoy almacenar es muy fácil porque hay mucha comida, pero hace 1000 años, o 1500 o 2000, o miles y miles de años, no era tan fácil almacenar, porque para poder almacenar había que salir a cazar, ¿no? O sea, había que salir a recoger. Entonces tú salías a intentar cazar, a lo mejor te pegabas una paliza detrás de una presa y la perdías. Y habías quemado un montón y después no metías. Entonces, almacenar era muy difícil, ¿no? Si mi gato viviera en la calle y tuviera que cazar para comer, su vida no sería tan sencilla, ¿no? Mm. A veces cazaría, pero a veces fallaría. Entonces, su vida sería más complicada de almacenar. Pero si tiene comida constante 24/7 ahí, que además es muy rica, muy saludable, muy palatable, tal, no sé qué, pues se pone gordo. Y eso mismo nos pasa a nosotros, ¿vale? Si mi gato sale, se mueve, tal, intenta cazar, no caza, no sé qué, su vida es más activa, es más difícil que almacene. Y esto pasa igual con los deportistas, ¿no? Si yo he entrenado, he quemado el glucógeno y mi cuerpo está preparado y ansioso de reponer ese glucógeno, ese pico que voy a tener después, ¿vale? Aunque me tome un Aquarius, o me tome un zumo de naranja, o me tome un colacao, ¿no? El colacao, por ejemplo, hay varios estudios que dicen que un colacao normal y corriente, o sea, en plan leche y colacao de toda la vida, es uno de los mejores reponedores post ejercicio que hay. Y está estudiadísimo. ¿Por qué? Porque lleva una cantidad adecuada de proteínas, que son las proteínas de alto valor biológico, además, que son las de la leche, lleva una cantidad de azúcares, en este caso maltodextrinas y tal, que te ayudan a reponer ese glucógeno que has perdido, por ejemplo, después de un partido de fútbol, y lleva un aporte bajo de grasas, porque yo en ese momento no quiero hacer un aporte de grasas justo después de entrenar, que van a ralentizar esa absorción. Lo que quiero al revés es meterle a mi organismo chicha para que en ese momento que está ansioso y receptivo, reponga. Entonces hay diferencias entre una nutrición de un deportista y una persona normal. Aquí se ve cómo debemos salir de el es bueno y el es malo, porque lo mismo en un sitio les no, el zumo de naranja es Claro, malísimo, o mismamente el colacao, ¿no? Que puede ser un ejemplo que a mucha gente le choque y no es, y bueno, seguramente hay ciertos alimentos o al alcohol que podemos definir claro, por como no supuesto. tomes alcohol, no es positivo en ningún aspecto, pero sí que es verdad que hay ciertos alimentos o ciertos macronutrientes que las necesidades de una persona no son las mismas que otras. Y a lo mejor hay ciertas personas que están tomando carbohidratos como si fueran deportistas cuando sus niveles de actividad realmente Ahí no se está justo el asemejan al de un problema, ¿no? deportista. Es decir, cuando una persona que tiene un nivel de actividad muy bajo, porque es oficinista, por ejemplo, y pasa la mayor parte de su día sentado, consume como si fuera deportista, ¿no? Y de hecho, suele ocurrir también al revés, ¿vale? Es Mm. decir, la gente deportista generalmente come menos de lo que debería de comer. Yo a casi todos los deportistas que llevo, y llevo unos cuantos, todos cuando han empezado a comer conmigo me han dicho, ¿cómo quieres que me coma todo esto? ¿Vale? Esa ha sido la frase. Me acuerdo una vez un chico que me dice, pero ¿cómo voy a comerme esta tortilla por la noche si no me entra? Y yo le dije, bueno, tú tranquilo. Y a la semana me dijo, madre mía, qué bien estoy ahora. O sea, me siento con energía, no me duelen las piernas después de entrenar, ¿no? Hay mucha gente que entrena mucho y que sufre de muchos dolores por una mala recuperación, y esa mala recuperación se debe a que no están comiendo lo suficiente y no están comiendo lo suficiente energía, y en este caso, por ejemplo, los carbohidratos sí que juegan un papel fundamental, porque los carbohidratos nos ayudan a recuperarnos mejor, ¿vale? Por ejemplo, por la noche nos ayudan a dormir mejor, nos ayudan a recuperar ese glucógeno muscular. El tener los depósitos de glucógeno llenos se asocia normalmente como algo útil para deportes aeróbicos, ¿no? Gente que corre, gente que eh, monta en bici, gente que juega al fútbol, etcétera. Pero es que los deportes de fuerza también, porque ese glucógeno muscular lleno, el glucógeno muscular mejora la contracción muscular. Entonces, si tú haces un deporte de contracción muscular, como pueda ser a lo mejor powerlifting o como pueda ser a lo mejor halterofilia y demás, Halterofilia. claro, tener los depósitos de glucógeno lleno va a hacer que tu músculo se contraiga mejor. Entonces, yo me acuerdo muchas veces de Fran, tú sabes quién es Fran, nuestro maravilloso coach de CrossFit, ¿no? Cuando hablaba con él de RMs de peso en CrossFit, ¿no? Y muchas veces le decía, "Jo, pero es que solo he subido 1 kilo". Y yo siempre me acuerdo de una frase que me decía, 1 kilo es la diferencia entre un récord del mundo o no".
¿no? Entonces, cuando tú estás afinando tan fino como los deportistas de competición, puedes rendir bien en un deporte con una dieta baja en carbohidratos, por ejemplo, puedes rendir bien, pero no vas a rendir lo más óptimo que podrías rendir, ¿no? Y ese equilibrio, si compites, sí que importa, ¿no? Mm. Si haces una vida recreativa, o sea, haces un deporte recreativo, tú vas a entrenar porque te gusta, porque te disfrutas con el deporte, porque te lo pasas bien y a lo mejor no importa tanto, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de competición, ese equilibrio extra en un peso, esos segundos que arranques de una carrera y tal, sí que importa, ¿no? Mm. Entonces, que tú puedas hacer algo no quiere decir que sea lo óptimo. Y en este caso, la nutrición de un deportista, si quieres que sea óptima, tiene que pasar por unas fases y sobre todo tiene que ser individualizada, porque no hay café para todos. No es lo Es, mismo la alimentación de alguien que hace Ironman de la alimentación claro, de un atleta de CrossFit. claro. No, aunque hay unas bases que son más o menos parecidas, pero no es lo mismo, claro. O sea, por ejemplo, un atleta de CrossFit es muy difícil que necesite alimentación intraentreno, ¿no? Los WOD, ahora que vienen que empiezan los Open, que puede ser lo más largo, 20 minutos. En 20 minutos no necesitas nada de intraentreno. Ahora, si haces ya no nos vamos a un Ironman, haces una maratón, que son 3 horas y pico, tú necesitas reponer intraentreno. Necesitas comer durante la prueba. Necesitas reponer esos depósitos, ¿no? Y claro, o sea, no puedes reponer esos depósitos comiéndote unas barritas de pan integral. Claro, no, que no tiene sentido, ¿no? Porque para cuando consigas destruir esas cadenas largas de carbohidratos y las consigas eh, descomponer y las absorbas, has acabado el Ironman. O sea, el Ironman a lo mejor no, pero has acabado la maratón. Claro, entonces ¿tú qué necesitas? Pues al revés, necesitas unos azúcares simples o unas cosas que se absorban muy rápido. ¿Para qué? Para ese cuerpo que está ansioso de energía, reponga rápido los depósitos y tú puedas seguir manteniendo el ritmo. ¿No? Entonces, claro, hay cosas en las que la alimentación varía. Evidentemente, no es lo mismo preparar a alguien para una competición al día siguiente si su competición es de halterofilia que si su competición es un Ironman. Claro, Mm. la carga de hidratos que vamos a hacer antes o la nutrición que vamos a mantener o lo que sea van a ser diferentes, tienen que ser diferentes aproximaciones. Pero normalmente los deportistas suelen adolecer de comida, o sea, suelen comer menos de lo que necesitan. Y cuando comen la cantidad que comen, su vida mejora exponencialmente. Ya no solo su entrenamiento, sino su vida. A nivel emocional, a nivel hormonal. A nivel emocional muchas veces, porque suelen llevar dietas muy restrictivas, pensando que es lo mejor, ¿no? Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, para los deportistas la solución no es comer menos, suele ser generalmente comer más, ¿no? Aunque les cueste entenderlo, ¿no? Suele ser comer más. Mejora también Mira, el otro día pasaba consulta con un chico y tenía mucha comida emocional de esta, ¿no? Comía los fines de... Pues eso, decía, yo es que entre semana lo hago súper bien, arroz y pollo y poco más. Pero es que los fines me vuelvo loco. Y yo, normal, claro, es que si estás toda la semana comiendo arroz y pollo, pues normal que llegue el fin de semana y necesites comer otras cosas y tu cuerpo lo pida, ¿no? Y estuvimos viendo un poco la pauta y nada, se la estuve explicando y le decíamos, aquí puedes comer grasas y puedes comer, pues de las grasas puedes elegir aguacate o queso, tal, no sé qué, y me decía, tío, y tiene 39 años y ha estado un montón de veces con dietas de esas y me decía, nunca he visto queso en una dieta. Tal cual esa frase me la dijo y es que se me quedó marcada. Me dijo, es que no me puedo creer, no me puedo creer que me esté diciendo que coma queso. Es que no he visto queso en ninguna de las dietas que he hecho. Entonces, ostras, tío, que si a ti te gusta el queso, ¿cómo no vas a poder comer queso? O sea, ¿qué locura es esta? ¿No? ¿Qué, Ya, o sea, qué estallido de cabeza? O sea, a ti te encanta el queso y no comes queso nunca porque te han dicho que no es saludable, pero ¿qué es esto, no? Claro, otra cosa es que me digas, no, es que me encanta tomarme 14 cubatas. Pues hombre, como has dicho tú antes, pues no, esto no es saludable, evidentemente, ¿no? Pero queso. ¿Sabes? ya, Qué locura, ¿no? Y que lleves años haciendo dietas y que no comas queso, que llevas un montón de tiempo y claro, llega el fin de semana y te metes medio paquete o sea, media cuña de queso curado, claro. Entonces, eh, que no sea tan restrictiva va a mejorar tus sensaciones, va a mejorar tu adherencia a la dieta, ¿no? No vas a necesitar saltártela porque tu dieta va a ser más rica, va a ser más saludable, va a mejorar tu recuperación y al mejorar tu recuperación va a mejorar tu día a día. Claro, si tú eres deportista de alto nivel y te dedicas a ello, tu día es entrenar.
Pero si tú eres deportista que compite, que corre, por ejemplo, maratones porque te gusta y corres, yo qué sé, una maratón al mes o cada mes y medio, 2 meses, que tú en tu día a día, en tu trabajo o en tu vida diaria estés con dolores o estés con molestias o con cansancio generalizado y tal por no comer lo suficiente y no te estés recuperando bien, afecta a tu día a día. Ya no solo afecta a tu entrenamiento, sino que está afectando a tu día a día. Mm. Claro, entonces, cuando tú empiezas a comer la cantidad que tienes que comer con unos macronutrientes más adecuados a tu actividad física y a tus demandas y demás, mejora, ¿no? Hace poco Y dime. dime, dime. No, no, te iba a preguntar que si puede ser que haya gente que en el momento en el que empieza a comer más, ri- porque conozco algún caso de alguien que empieza a comer más, por lo tanto entrena mejor y al entrenar mejor empieza a ganar más músculo y empieza a tener ese objetivo estético que a lo mejor tenía en la cabeza y que Claro. estaba intentando no conseguir por todos los medios adelgazando y no comiendo lo suficiente, pero en el momento que empiezas a comer lo suficiente y que puedes rendir en tu entrenamiento, en tu práctica deportiva, es cuando empiezas a verte ese tono, ¿no? Que Tal muchas, cual. muchas mujeres hablan de yo quiero tonificar. Bueno, pues hay que comer Claro, para hay que comer, o sea, tonificar. no hay otra. Yo se lo digo a la gente, digo, esta es la teoría del flujo energético, ¿no? Es decir, yo qué tengo que hacer muchas veces, la solución no es comer menos, sino es comer más y aumentar mi flujo energético. Como más, tengo más energía. Como tengo más energía, entreno más, mejor y más fuerte. Como entreno más, mejor y más fuerte, las adaptaciones del ejercicio son mejores, porque estoy entrenando más, más fuerte y tengo energía suficiente para soportar ese entrenamiento. Entonces, esas adaptaciones del ejercicio, ganancia de masa muscular, mejora aeróbica, cardiovascular, etcétera, también se producen mejor. ¿Por qué? Porque yo entreno hoy, rindo y como me recupero bien porque estoy comiendo, mañana entreno y rindo otra vez. Entonces ya no solo es la masa muscular, también es por ejemplo, el cardio, ¿no? Mejora aeróbicamente porque mantengo mi entrenamiento con suficiente energía. Entonces entras en una rueda en la que comes más, entrenas más fuerte y realmente tu gasto energético también cambia. Entonces, a lo mejor incluso hay que volver a replantearse y aumentar más, un poco más las calorías porque estás entrenando más, estás entrenando más fuerte, ¿no? Y justo ahora que me dices esto mismo, me pasaba con un chico que compite, quiere hacer un Irox ahora, que es la carrera esta que hace un mix entre CrossFit y correr, que es una auténtica locura. ¿Vale? Es como creo que son 8 pruebas, ¿no? Y es 1 kilómetro de Sí, un carrera y un kilómetro entre WOD, medias, un con kilómetro, un WOD, un trineo. kilómetro, un WOD y tal, trineo, wall balls, bueno, una absoluta locura, ¿no? Y se la está preparando. Sí, sí, yo lo pienso y me mareo muchas veces. Digo, está chalado, ¿no? Digo, está chalado. Pero bueno, se está preparando para ello y está entrenando duro y además el tío se dedica a esto, o sea, es un tío que es de actividad física del deporte, trabaja en un gimnasio, o sea, que es un tío con bastante nivel deportivo. Y nos pusimos con ello, me dice, yo más o menos sé lo que hay que comer y tal, pero me quiero poner con alguien que me lo diga bien y me lo pautemos tal. Lo pautamos, una semana tardado. Hace una semana tengo un audio del otro día diciéndome, primera semana. Me siento como una moto, tengo energía por todos los lados. Hice ayer en metabólico, que normalmente hago 50 minutos y acabo reventado. Hice hora y media y me corría ahora mismo otra carrera. Y el día se sentía mucho mejor. Decía, entrené el martes carrera y al día siguiente no me dolían las piernas. Y dices, ostras, qué maravilla, ¿no? Me acuerdo que le contesté y le dije, oye, muy guay, pero vamos a esperar a ver la primera pesada, ¿no? A ver si pues, nos podemos haber pasado de calorías, ¿no? Bueno, pues se pesó el otro Ya, día 1,2 kg en 2 semanas. Ha perdido. wow. Claro, o sea, al final está comiendo más de lo que estaba comiendo antes y aún así está bajando de peso. ¿Por qué? Porque al comer más y poder entrenar mejor y rendir mejor, y en vez de entrenar 50 minutos y acabar desfallecido echando el bofe, entrena 90, sigue teniendo energía, al día siguiente se encuentra bien, entonces al final viene la pérdida de peso detrás, ¿no? O sea que muchas veces en nutrición deportiva la solución casi nunca es comer menos, salvo Mm. momentos puntuales, ¿no? Hay gente que quiere, por motivos estéticos, por ejemplo, hacer una definición o que trabajan o compiten en deportes con categorías de peso, donde sí que tienes que dar un peso en un momento, entonces tienes que hacer un recorte, ahí sí que tiene sentido, ¿no? Pero en cuanto a rendimiento, comer menos nunca suele ser la opción, ¿vale? La Y opción suele ser comer más. ahora que hablamos de perder peso, bueno, obviamente habrá mucha gente deportistas donde necesiten comer más, pero aquella persona que sabe que tiene sobrepeso o obesidad, que está
por lo que sea, empezando a hacer algo de actividad física, pero sus niveles de actividad física a lo mejor todavía son bajos, o va un par de días a la semana a entrenar, algo de no alta intensidad, ¿qué tiene que hacer para adelgazar? ¿Quiere adelgazar? ¿Cómo hay algo que tenga que hacer para hacerlo bien, para no entrar en una dieta yo-yo de estas que empiezas a saco y luego tienes que parar y vuelves a coger Tal 10 cual. kilos? A ver, ¿Qué tiene que hacer? esa parte de yo es la más importante, ¿no? Yo, fíjate, en esta gente sí que soy partidario de recortar bastante los carbohidratos, porque suele ser lo que suele estar más pasado en la dieta, ¿vale? Y sobre todo porque en personas sedentarias no nos aportan tantos beneficios como nos aportan, como hemos dicho, en deportistas. Es decir, nos interesa mucho más cubrir las necesidades proteicas, es decir, comer alto en proteína, por varias razones. La primera, porque la proteína es el macronutriente que más sacia. Entonces, si tú tienes una dieta alta en proteína, vas a estar saciado más tiempo. Y si estás saciado, es más difícil que te pases de cantidad, que comas de más, ¿no? Entonces, aquí sí que es importante una dieta alta en proteína. Por eso y porque al final nos va a ayudar a mantener el músculo que puede ser que perdamos al estar en déficit calórico, ¿no? Al producir ese déficit calórico. También asegurarnos un mínimo de grasas para que el organismo funcione, por supuesto, y el resto rellenarlo con carbohidratos, la energía suficiente. Yo no soy partidario de grandes recortes de calorías, ¿vale? Si tú le metes a alguien de la noche a la mañana un 20 o un 25% de recorte de calorías, lo matas, porque el cuerpo no está acostumbrado para ese cambio. Y muchas veces con déficit menores, incluso de un 10%, un 15%, ya se notan resultados rápidos. Sobre todo en gente que hace poco. Es decir, si tú pasas de nada a controlar un poco las porciones y a moverte un poco más, el cambio es abismal ya. O sea, de hecho, normalmente a mis clientes que les sobra poquito peso es a los que les suele costar más. Y a los que les sobra mucho van muy rápido. ¿Por qué? Porque como te sobra mucho, en cuanto haces pequeños ajustes, ¿no? En cuanto de repente haces ajustes, ya, pues eso, empiezas a comer un poco más alimentos mínimamente procesados, empiezas a controlar un poquito las porciones. Los primeros días pesas un poco las cantidades para hacerte una idea de cuánto es y tal y no sé qué. Ese cambio es mucho más bestia que el de alguien que ya come más o menos saludable y entrena, pero que le sobran 2 3 kilillos, porque esos 2 3 kilillos sí que requieren más un ajuste fino, ¿no? Y de muchas cosas, no solo de comida, sino de entrenamiento, de descanso, de muchas más parcelitas que a alguien que le sobran 25 kilos. A alguien que le sobran 25 kilos, con que haga tres, o sea, con que salga todos los días a andar media horita y empiece a controlar un poco las porciones y a comer alimentos más nutritivos, va como un tiro. Los Mm. primeros se los quita como un tiro porque su organismo está muy receptivo a ese cambio, ¿no? Es, o sea, es como que no se lo espera, entonces ese cambio viene muy rápido. Luego es verdad que se suele estancar la gente, ¿no? Que suelen hacer estas mesetas que llaman un poco la pérdida de peso. Bueno, hay que reajustar ahí, hacer un poco más fino o bajar otra vez las calorías. Al final tu metabolismo baja, ¿no? Cuando pierdes peso, tu metabolismo basal está asociado con tu peso. Cuando bajas de peso, tu metabolismo baja, hay que volver a recalcular, a comer un poquito menos y demás. Entonces, son cosillas que puedes hacer. Comer alimentos, lo que hemos dicho, más nutritivos, más ricos en nutrientes y bajos en gas, en energía. No que sean light, no productos light. Es que eh, un pan con semillas de masa madre integral te sacia mucho más y es mucho más difícil que comas mucha cantidad que un pan blanco, un pan Bimbo, ¿no? Un pan Bimbo te puedes comer 8 rebanadas o unas galletas, te comes un paquete de galletas y quedas como estabas, ¿no? En una hora tienes hambre otra vez. En cambio, si tú comes una buena rebanada, una buena tosta de un pan de masa madre, fermentado, integral, a lo mejor con semillas y tal, ese pan te llena, esa Mm. fibra ralentiza, es más nutritivo, con lo cual te sientes mejor luego. Y muchas veces simplemente con el empezar eso, lo que dices tú, un poquito, 2 3 días a la semana de entrenamiento suave, más andar, ¿vale? Andar Está o muy infravalorado caminar. eso es, caminar está muy infravalorado, pero es de las mejores maneras de aumentar el gasto energético. Mucho mejor que entrenar. Mm. Y esto no es para denostar el entrenamiento es fundamental y sobre todo el de fuerza, pero
nosotros tenemos dos factores que influyen en nuestro gasto energético. Uno es la actividad, o sea, hasta la tasa metabólica que hablábamos antes. Luego hay una parte relacionada con el ejercicio y la termogénesis. Pues en esa parte relacionada con el ejercicio tenemos dos partes. Una que es la energía gastada por el entrenamiento y la energía que está no relacionada con el entrenamiento. Y si miramos las dos, la no relacionada es muchísimo más grande que la relacionada con el entrenamiento, porque por mucha paliza que tú te pegues en CrossFit, yo entreno CrossFit como lo sabes, y por mucha paliza que haga yo ahí, haga un entrenamiento metabólico de lo más bestia que hay y tal, 500 calorías, 550 en una hora. En cambio, si yo durante mi día me muevo, si yo hago actividad, si yo me bajo, voy en transporte público, me bajo antes, aparco un poco más lejos, cojo las escaleras cada vez en el trabajo, en vez de subir en el ascensor, subo las escaleras, en casa lo mismo, voy a comprar y voy andando y traigo del súper la compra. Empiezo a hacer cosas así, ¿no? Empiezo a meter movimiento durante mi día, el gasto calórico es muchísimo más alto porque son pequeños snacks, pero que son durante todo el día. Entonces suman mucho más que una hora de entrenamiento intenso. Mm. Y Mucho eso más. es algo que la gente muchas veces se considera alguien no sedentario porque a lo mejor entrena una hora al día, pero es el único momento de actividad y el resto de las, pensemos, 7 horas durmiendo, pues el resto de las 16 horas del día está sentado y está inactivo. Y Claro, esa hora de entrenamiento no te puede compensar las 23 nada. horas en reposo. Entramos, esa gente, a mí me pasa mucho también, cuando pregunto qué nivel de actividad tiene, todo el mundo me dice actividad alta, entreno 6 días a la semana. Y yo, Intensa, vale, intensa. actividad intensa. Y es como, no, tú eres lo que se llama un sedentario activo, ¿no? Eres una persona que tiene un estilo de vida sedentario, pero que dentro de ese estilo de vida sedentario eres activo, es decir, entrenas. Y entrenas y, oye, ese entrenamiento, esos 5 días a la semana de entrenamiento, 6 días a la semana de entrenamiento, te ayudan, pero tu estilo de vida es sedentario. Es decir, tú te levantas, vas en coche a trabajar, te metes en una oficina, estás 10 horas en esa oficina, sales, vas una hora a entrenar, llegas a casa, cenas y ves un rato la tele o lees y te acuestas. El grueso de tu día es sedentario, Mm. ¿no? Otra cosa es que me digas, pues lo que es este chico, no, es que yo soy monitor de gimnasio y estoy en sala 10 horas al día. Pues tú no tienes un estilo de vida sedentario, tienes un estilo de vida ligeramente activo. Tampoco es que seas una persona muy activa, ¿no? Al final estás en la sala, pero tampoco no sé, estás ahí en el gimnasio, le enseñas a la gente cómo se usan las máquinas, pero tampoco tienes un estilo activo, activo, ¿no? Activo sería alguien que es, yo qué sé, yo me acuerdo, trabajaba en un polideportivo de enfermero y tenía un compañero que era el profesor de spinning y ese tío se metía 5 clases de spinning al día. Ya, Claro, claro, él entrenaba y luego aparte se metía 5 clases de spinning al día. Es verdad que él no se ponía toda la intensidad que ponía sus alumnos, evidentemente, pero estaba 5 horas subiendo una bici dando pedales. Entonces, ese tío sí que tiene un nivel de actividad alto, ¿no? O alguien que, yo qué sé, no hace falta que sea deportistas, carteros o camareros que están todo el rato moviéndose en su jornada laboral, ¿no? No paran para arriba, para abajo, van, comanda para arriba, comanda para abajo, repartiendo cartas o trabajando en la construcción. Esa gente sí que tiene un estilo de vida activo. ¿No? Pero quitando esas 4 o 5 cosas, el resto llevamos un estilo de vida sedentario a día de hoy. Entonces, por mucho que tú entrenes 5 o 6 días a la semana, tu nivel de actividad es sedentario. Entonces, hay que intentar, pues por ejemplo, si quieres perder peso, intenta relacionar esos carbohidratos en perientrenamiento, ¿no? Consumirlos cerca del entrenamiento para aprovechar esas adaptaciones que teníamos antes, ¿no? Ese que tu organismo está receptivo, pues aprovecha para meter ahí, a meter un poco antes, o depende del momento en el que entrenes. Es lo que hablamos un poco de usar los carbohidratos de manera inteligente, ¿no? Que no sea simplemente comer por comer, sino que te aporten realmente a tu estilo de vida. Al final, es verdad que hemos hablado un montón de cosas aquí, pero yo siempre digo lo mismo y es que tú tienes que comer para vivir, no vivir para comer, ¿no? Es decir, tú no tienes que estar todo el santo día pensando en qué vas a comer, cómo vas a comer, qué vas a cocinar, si estás mezclando nutrientes, si estás comiendo no sé qué, si el triptófano de para arriba, de esto viven las redes sociales muchas veces, ¿no? De complicar la asistencia. ¿Por qué? Porque al final la gente no quiere oír que para adelgazar tienes que comer menos. ya, La gente no quiere oír eso, o comer menos o moverte más. La gente no quiere oír ese. La gente quiere oír que es que tiene un déficit de la no sé qué, y que entonces ese déficit es el que produce que sus adipocitos y siempre que tengas algo a lo que echarle la culpa, tu vida es mucho más fácil. ya. Crees que tu vida es mucho más fácil, ¿no? Siempre que puedes decir, no, es que lo del tiroides, ¿no? Que sabes que se puede decir, no, es que yo sufro de tiroides. Bueno, ¿sabes? ¿Cuánta gente realmente sufre de tiroides y cuánta gente porque sufre de tiroides y no está tratado ese tiroides?
claro, pues si lo tienes tratado ya no sufres de tiroides, ya no tienes problema. Pero claro, o sea, realmente cuánta gente, ¿no? Esto había mucho ante la coña que decía, no, es que el tiroides. Bueno, yo siempre le digo a la gente, pero ¿tomas pastilla para tiroides? Sí, el tiroides, entonces tú no tienes problema de tiroides ahora mismo, ¿no? O sea, es decir, tú esa falta de hormona tiroidea la estás suplementando, con lo cual la estás tomando, con lo cual no tendrías por qué, si estás bien controlado y tus analíticas, tus niveles hormonales están bien, pues tú no tienes ese problema, esa problemática que tiene la gente con hipotiroidismo no tratado, ¿no? Otra cosa es que empieces a ganar Mm, peso que no sabes por qué y cuando te hagas la analítica veas que está todo descontrolado. Pero una vez que estás estable, ¿no? Echarle la culpa a algo siempre es más fácil. Y muchas veces en este caso, pues eso, la gente no quiere oír que para adelgazar tiene que comer menos o tiene que entrenar más o que necesita dormir, ¿no? No hemos hablado de dormir, pero dormir es fundamental para la nutrición y para los deportistas, o que necesita dormir más, o que, ¿no? Hay mucha gente que yo le pregunto, ¿duermes bien? Me dice, no. ¿Y cuánto tiempo pasa entre la cena y acostarse? Media hora. ¿Y qué haces antes de dormir? Veo una serie o me pongo en la cama con TikTok. Claro. La gente no quiere que le digas que tiene que dejar el móvil una hora antes de dormir, que tiene que cenar un par de horas antes de acostarse, y ya no solo que no quiera, sino que a veces no puedo hacer nada, ¿no? A mí me pasa, hay gente que me dice, es que yo no puedo cenar antes porque trabajo de tarde, salgo a las 10 y no puedo cenar antes, ¿no? O ya. esas cosas, pues claro, nos hacen difícil el día a día, ¿no? Y Mm, también esas señales que decías tú antes de saciedad se pueden ver afectadas por esto. Es decir, tú dices, es que me levanto y no tengo hambre, o no tengo mucha hambre, pero es que a lo mejor yo no puedo comer hasta las 3 de la tarde si no desayuno por la mañana, porque imagínate, yo que sé, que trabajas en un quirófano y tú te metes en el quirófano a operar y no sales hasta el mediodía. Entonces, o desayuno ahora o ya no puedo comer nada hasta las 2 de la tarde. Claro, entonces a lo mejor te estás cargando un poco por tu vida, te estás cargando un poco esas ya. señales, ¿no? Mm, Dices, bueno, prefiero desayunar ahora, aunque no me apetezca mucho, porque sé que luego a las 10 me va a entrar hambre, pero a las 10 no puedo desayunar porque estoy, pues ya. eso, trabajando. Pero la Entonces, vida al final claro, tienes que intentar equilibra ya. comer para vivir, es decir, adaptar la comida a tu vida, que sea algo sencillo, que sea algo que no te complique la existencia, que sea algo que disfrutes y que cubra tus necesidades dentro de tu vida, claro, de lo que tú puedas hacer. ¿Cómo, cómo podría alguien que quiere adelgazar? Bueno, sí, vamos a ponerlo en, porque suele ser lo que la gente busque. Si alguien que está viendo este podcast quiere adelgazar y mejorar su nutrición, como ya hablamos de hábitos, vamos a terminar el podcast hablando de hábitos, porque sé que tú eres un firme defensor de no hacer dietas, sino mejorar los hábitos nutricionales Eso es. y como has comentado al final, es indispensable cuando hablabas de qué es una nutrición saludable, el, el que sea algo equilibrado y sostenible. ¿Qué hábitos puede incorporar alguien? Tres, cuatro hábitos o dos hábitos o un hábito si te consideras oportuno para para cambiar su vida y para generar un cambio. Mira, un buen hábito, por ejemplo, que lo acabamos de decir, uno que se me ocurre decir, lo acabamos de decir ahora mismo, es cenar con suficiente antelación antes de acostarse. Es un hábito fundamental, ¿vale? Fundamental porque si tu organismo cuando duermes no está tan dispuesto a hacer la digestión, ¿vale? Tú al final tienes tus sistemas nerviosos, el autónomo, el simpático y demás, el parasimpático, etcétera, y cuando tú estás durmiendo están trabajando unos sistemas que no son los idóneos para la digestión. Entonces, durmiendo, tu cuerpo no está idóneo para la digestión. Em, por ejemplo, la melatonina que es la hormona del sueño, se libera por la noche cuando ya cae la luz, se empieza a liberar y demás, no la cargamos con las luces de casa y las pantallas, etcétera, pero si la tomamos, la tenemos alta o si la estamos subiendo o si la suplementamos y tenemos la tripa llena, la melatonina ralentiza la digestión. Con lo cual, si tú has cenado muy cerca de la cena, te tomas una pastilla de melatonina para irte a dormir, ralentizas tu digestión, tienes una digestión más larga, más pesada, duermes peor, ¿no? Entonces, cenar antes, con suficiente antelación de la cama, un par de horas antes, es un hábito que va a mejorar mucho tu nutrición, ¿vale? Y tu descanso en este caso, con lo cual va a mejorar tu vida al final, ¿no? Beber suficiente agua, estar suficientemente hidratado, ¿vale? Estar suficientemente hidratado y olvídate de los 2 litros, ¿vale? Hay que beber lo que tengas más o menos sed siempre y cuando reconozcas la sed. Me explico.
lo que decíamos antes, las señales, ¿no? Si tú estás tan liado en el trabajo, con tantos estímulos, con tantas cosas, que no reconoces tus señales de sed, ¿no? Y esto le pasa a mucha gente. Si tú le preguntas, te dice, no, yo no tengo sed. Y cuando empiezas a indagar, de repente te dice, pasa que es verdad que llega el mediodía y me meto una botella de medio litro de golpe. Claro, es que tú a lo mejor durante esa mañana has tenido un montón de señales de sed, pero te estaban bombardeando con señales de trabajo, de estrés, de reuniones, de tal, de no sé qué, y no has sido capaz de reconocer que tenías sed. Entonces, siempre y cuando tú reconozcas que los momentos de sed, ceñirte a eso. Si no, pues tenerla visible. Pues siempre tener una botella de agua cerca en el trabajo, en la mesa, llevarla encima, tenerla visible. Y tratarte bien va a hacer que tengas mejores digestiones, que tu organismo funcione mejor, que tengas menos dolores de cabeza. ¿Vale? Un montonazo de los dolores de cabeza que tenemos a día de hoy son por deshidratación. Con que perdamos un 2% creo que era un 2%, no recuerdo bien el esto, pero era muy poquito. Con que perdamos un 2% del nivel de hidratación corporal ya podemos tener un poco de dolor de cabeza o incluso pensar un poco más lento de lo habitual. Ah, Entonces, tener un poco mantener esa hidratación durante el día va a hacer que vayas mucho mejor, ¿vale? Que funciones mucho mejor. Que si luego entrenes mucho mejor. Entonces, beber suficiente, me da igual que sea agua, café, té, ¿vale? Café es súper bueno, se puede tomar perfectamente, 2, 3 tazas al día, 4 tazas al día sin ningún problema. Siempre y cuando toleres la cafeína, claro, si no la toleras, porque te pone como una moto, el descafeinado también es buenísimo, ¿vale? Y se ha visto que muchos de los beneficios del café no están asociados con la cafeína que se pensaba antes, sino también están asociados con los polifenoles que lleva y demás, con lo cual el descafeinado es una muy buena opción también. Agua, café, tés, si te tomas algún refresco que sean pocos pero que sean sin azúcar, por ejemplo, ¿no? Y la gente dirá, es que he leído que los edulcorantes son malos. A ver, lo mismo de antes, qué es malo y qué es bueno, ¿no? Eh, si tú pones, a mí me gusta mucho ver las cosas no blanco y negro, sino como un continuo. Entonces, evidentemente, beber agua está aquí, en la parte mejor, y beberte una Coca-Cola llena de azúcar está aquí, y a lo mejor la Coca-Cola cero está aquí. Entonces, ¿es beberte Coca-Cola cero es igual que el agua? No, pero está mucho más cerca de la parte saludable que la Coca-Cola con azúcar. Entonces, siempre que te acerques a lo saludable, son decisiones que te acercan más a lo que tú quieres conseguir, ¿no? ¿Qué más hábitos así podemos incorporar? Tener en casa frutas y de verduras nutrición, por visibles, ejemplo. tener en Eso es casa, por muy bueno. ejemplo, las frutas y las verduras accesibles, visibles, ¿no? Tener una cesta encima, siempre ayuda, ¿no? Yo de esto siempre me acuerdo cuando vivía en casa de mis padres, que nada más entrar en la cocina había una cesta con los bollos, Qué literalmente. difícil. Literalmente, tú entrabas en la cocina, era una cocina así más o menos rectangular, y según tú entrabas había la mesita aquí donde cenábamos y aquí había una cestita con bollos, ¿no? Siempre. Y la cesta de la fruta estaba al fondo, en la encimera. Entonces yo siempre me acuerdo que era, si tú entrabas, lo primero que veías eran los bollos. Y ya no solo es que encima lo primero que veías eran los bollos, sino que, claro, La fruta lo está mismo muy que me he dicho antes, lejos. estaba mucho más, y que a tu cuerpo le gusta mucho más un donut que una manzana. Entonces, claro, yo decía, hostia, tío, es que yo tengo que entrar. O sea, yo ahora, no lo, ahora lo pienso ahora, ¿no? En su momento no lo pensaba, y ahora lo pienso y decía, claro, hostia, es que yo tenía que entrar en la cocina, pasar por delante de los bollos a la hora de la merienda, coger una manzana e irme otra vez pasando por delante de los bollos para comerme una manzana. Entonces, yo, que soy una persona tendente a ganar peso y con ciertos temas aquí de nutrición y demás que he vivido toda la vida, yo ahora lo pienso y digo, es que o sea, esa situación a mí me estaba complicando la vida, ¿no? A lo mejor si hubiera estado al revés y esos bollos encima no hubieran estado encima de la mesa, sino que hubieran estado en un armario, si yo subo con hambre y lo que veo es la cesta de frutas, ostras, a lo mejor me como un plátano, ¿no? Porque lo Mm. veo ahí, me apetece y digo, venga, me como un platanito. Pero claro, si no vas a entrar, ya estoy viendo los bollos y la fruta la tengo más lejos, es mucho más fácil que caiga ahí, ¿no? Entonces, hacer visible los hábitos que quieres conseguir, como en este caso, pues poner la fruta delante. Cuando abras la nevera, tienes que intentar tener siempre lo que quieres consumir a la altura de la vista, ¿vale? Esto en organización de la nevera es una cosa fundamental si quieres cambiar hábitos. Si quieres seguir la seguridad alimentaria, no, ahí tienes, cada cosa tiene que su sitio por las temperaturas y tal, pero si quieres cambiar hábitos, eh, intentar que lo que quieres consumir y lo que más quieres consumir y no en cuanto a lo más rico, sino a lo que tú más quieres promocionar, consumir, tenerlo a la altura de la vista, ¿vale? Y las cosas que menos quieres consumir detrás de esas cosas, en los pisos de arriba o en los cajones o lo que sea, de tal manera que cuando tú abras para picar, lo primero que veas es lo que quieres consumir, lo que quieres promocionar, consumir. ¿No?
yo qué sé, hay mucha gente, por ejemplo, que me dice, claro, pero es que yo en casa tengo eh, patatas o tengo tal no sé qué, pues si viene alguien y tienes trastero, sí, guárdalas en el trastero. Claro, ya está. Tú no quieres consumirlas, guárdalas en el trastero. Cuando venga alguien, bajas. Ya, Baja un momento al trastero, bajas, las coges, las subes y ya está, no tienes que ir al súper, ¿no? Es que yo te digo, pues las compras cuando venga alguien, ya, pero ¿y si se plantan y es domingo? Al trastero, claro, ya está, no pasa nada. De tal manera que tú, cuando quieras, si te da el hambre o te da la ansia de consumir esas cosas, sea difícil hacerlas, ¿no? Tengas que coger, vestirte, coger la llave del trastero, bajar, abrir y o además salir al súper. te da tiempo a verte a ti mismo diciendo, ¿qué Claro, estoy haciendo con bajar a las zapatillas de la... andar por casa bajando el traste Claro, o al súper, ¿no? No, y es te que me lo ha dado un antojo de replanteas? donuts. Venga, me he visto, me voy al súper. Hoy, por ejemplo, está lloviendo, tal. Pues haces que sea difícil, ¿no? Si los tienes encima de la mesa, es mucho más fácil, ¿no? Siempre que te pongas barreras, o sea, es muy difícil, lo vas a mejorar. Comer consciente, lo que hemos dicho antes, comer de manera consciente es fundamental. ¿Qué puedes hacer para esto? Quítate el móvil. Ya está, déjalo en una mesa, aparte. Yo llevo 3 meses haciéndolo y es una maravilla. ¿Vale? Dejar el móvil, comemos en casa juntos, mi pareja y yo, dejamos el móvil en la encimera de la cocina y durante la comida no se coge el móvil. Nada, entonces o hablamos o aprovechamos para hablar de cosas, para discutir cosas o para hablar de algún tema o a lo mejor vemos algo juntos, pero vemos algo juntos. Entonces vemos un capítulo de una serie o vemos algo y lo estamos viendo juntos, lo comentamos, es decir, eso va a entrelazar un poco tus relaciones y si no, y estás hablando y comiendo y demás te puede ayudar también a hablar de la comida, lo que hemos preparado, esto se ha quedado más rico, hoy el otro día me quedaron más buenos, tal, y toda esa parte de relacionar la nutrición con las sensaciones saludables que tú quieres, es decir, que comer para ti sea algo placentero, ¿no? Comer esa dieta que estás haciendo sea algo placentero, porque lo ligas a estar con tu pareja, en el momento en el que charlas con ella y demás, y entonces estás ligando algo que te gusta, supuestamente, ¿no? Que es estar con tu pareja a comer con ella. ¿No? Es otra cosa que puedes hacer muy interesante. ¿Qué más así que puedas hacer? Bueno, hacer ejercicio, por supuesto, si quieres adelgazar ahí no hay manera. Hacer ejercicio, moverte, andar, de cualquier manera, lo que sea, ¿vale? Lo que Yo creo sea. que esos 5 hábitos, si, si alguien consigue implementar, ya solo uno de ellos le va a cambiar la vida y ya los 5 es una Realmente pasada. son fáciles, o sea, no son muy complicados. Lo que pasa es que al principio todo cambio tiene fricción, ¿no? Todo cambio genera fricción en tu vida y todo lo que quieras cambiar va a generar fricción en tu vida y en tus relaciones. Esto es algo también muy importante con tu entorno, ¿no? Si tú intentas cambiar, te va a generar fricción con tu entorno, sobre todo si tu entorno es un entorno un poco inmovilista. ¿Por qué? Porque van a ver que tú cambias y ellos no. Mm, Entonces, eso genera fricción ahí muchas veces, ¿no? Y dices, ostras, y tú vas a quedar muy con ellos y te pides algo sano porque te estás muy motivado y quieres conseguirlo y tal, y ellos no. Entonces, tío, ¿qué haces, no? ¿Por qué no bebes? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no? Y eso genera fricción, ¿no? Muchas veces. Y esa fricción muchas veces es simplemente eso. Tienes que saber lo que ellos ven que tú has sido capaz a lo mejor de no beber y ellos siguen ahí, ¿no? Entonces, intentar suavizar esa fricción también siempre es muy, muy saludable. mm, justo. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un muy buen podcast. Hemos hablado de muchísimos temas. Buah, ya ves, la verdad es que sí. Mucho, Hemos hablado mucho, de muchas mucho. cosas. ¿Dónde puede seguir aprendiendo la gente de ti, de todo lo que difundes de nutrición, de salud? Bueno, a mí me pueden seguir en Frontera de Salud, principalmente divulgo en Instagram, aunque también tengo una web y que está ahí un poquillo abandonadilla, la verdad, no te voy a engañar. Y luego lo que más también trabajo es el podcast, que me pueden encontrar en Spotify y en iVoox. Está ahora mismo de parón, acabé la segunda temporada el año pasado, en noviembre, y ahora en marzo yo creo que la voy a retomar. Y ahora he tenido un poco de terremoto viral, pero en marzo espero tomar los episodios donde hablo principalmente de nutrición, pero también de una vida saludable, ¿no? Y parte de esa vida saludable son de temas que hemos hablado aquí, ¿no? Estar presente, consciente y de tal, que están un poco ligados a la parte del desarrollo personal también, ¿no? De Mm, cómo estar un poco más en tu vida, ¿no? Y vivir sí, tu vida. y recuperar ese control de la De salud, tu de día a la día, nutrición. claro, de tu día a Exacto. día. Si tú recuperas el control de tu día a día, recuperas tu nutrición, recuperas tu ejercicio, recuperas tu descanso, recuperas un montón de cosas, ¿no? Y a veces a lo mejor no las recuperas
pero ya tienes identificado que está mal, que eso es el primer paso, ¿no? Porque muchas veces hay mucha gente que se siente mal y no sabe por qué, ¿no? Hay gente que mm, te dice, "Pues es que no sé, es que me siento mal, pero no sé por qué". Y cuando te pones a mirar, pues resulta que comes muy mal y eso afecta a tu nutrición, tienes peor ánimo, tienes menos energía, tienes muchas cosas, duermes peor, o sea, tienes muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor simplemente identificar qué es lo que está mal ya te das un primer paso para decir, vale, venga, esto es lo que tengo mal, ¿qué voy a empezar a hacer? Venga, pues quiero comer mejor, voy a buscar apoyo, voy a buscar un dietista, voy a buscar un nutricionista que me ayude, o quiero mejorar mis pensamientos, voy a buscar un psicólogo, quiero moverme más, un entrenador personal, un fisioterapeuta, programa de movilidad, cualquier cosa que haga que empieces a dar pasitos en la dirección que tú quieres, ¿no? mm, justo, justo. ¿De acuerdo? Pues a por ello. Espero que les guste, que aprendan mucho y que les motive a, si ya se les había encendido una bombilla, por lo que sea, que les sirva de apoyo y de Veremos. toma de empezar a actuar, que al final lo importante es actuar, no solo consumir contenido, sino realmente actuar. Actuar, ¿no? Eso es lo que mucha gente que a veces hay que, eso, actuar, ¿no? Hablar menos y más, ¿no? Deja como decían eso, ¿no? De haz que tus actos hablan más que tus palabras, ¿no? Realmente, si Justo, tú y hacen mucho más, ¿no? Y es justo. verdad que aquí hemos hablado mucho de hacer actos, ¿no? De hacer cosas y no tanto pues eso, contenido, que lo que estaba diciendo hace un momento, contenido a saco, ¿no? Oye, te falta magnesio en tu dieta de no sé qué, o la dieta paleo, o la dieta keto, o la dieta no comas grasa. Huye de esos extremos y ponte a hacer cosas, los básicos. Cuando tengas los básicos claros, estas cosas que hemos hablado aquí, consumir suficiente proteína, frutas y verduras, granos enteros, alimentos mínimos procesados. Cuando tú eso lo tengas apañado, si ves que te siguen faltando cosas, ya riza el rizo, ¿no? Justo. Igual en movilidad, yo supongo que haces tú lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú ya tengas los básicos de movilidad, ya te lías Ya nos con... complicamos, sí, Claro, no nos correcto. complicamos la vida, ¿no? Pues esto es así. Así es. Pues mil gracias, Carlos. Ha sido un placer. Nada, Me lo pasé muy bien. igualmente. A ver si le gusta a la gente. Seguro que sí. Muchas gracias. Nada, a ti, chao.